Buena cabros, ¿cómo están el día de hoy? Segundo capítulo de Heavily Played. Estamos muy contentos de volver a grabar un poquito de este proyecto de podcast relacionado a las cartitas y por supuesto a las experiencias que están en torno a ellas. Mi nombre es Manuel Alcaíno, también conocido como Bitcoin Strips. Junto a mí acá Alfredo, también le pueden llamar Exhumed. El día de hoy tenemos hartas cositas que contar, pero primero quiero saber cómo está, amigo. ¿Cómo va todo? Aquí estamos, todo muy bien, amigo Manolo. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de compartir, de goce, de poder compartir, ¿no es cierto?, todo este conocimiento vasto que tenemos, le pusimos, y también darle un rato agradable a la gente que nos está escuchando, que va camino al trabajo, que va camino a la universidad, ¿no es cierto?, etcétera. Y también se encanten con algunas de las cosas que vamos a conversar hoy día también. Y secundario a eso también, quizás les podemos generar algo de interés, ¿no es cierto?, en quizás explorar un poquitito más este mundo del que vamos a conversar más adelante también, del tema que tenemos en cuestión, y que se van a dar cuenta de que es de verdad es como un monte, un cerro gigantesco de tantas cosas que podemos conversar. Así que va a estar súper interesante, amigo Manolo. Así que, pues todo bien por acá, así que bien emocionado de poder comenzar este nuevo episodio de Heavily Played. Oye, ¿he estado jugando algún juego de cartas estos días? ¿Alguna cosita por ahí por allá? ¿Tanto online, offline? Porque, por ejemplo, yo he estado jugando harto Pokémon. Yo sé que deberían ser capítulos atemporales, pero bueno, claro. Para que cachen más o menos cuando se grabó esto, estuve jugando los pre-release de Pokémon Mega Evoluciones, que es el nuevo set que va a salir. Bueno, no sé cuándo van a ver este video, pero va a salir próximamente. Un set con los Mega que vuelven, que yo no los vi al principio. Yo llevo más o menos 3 años jugando Pokémon, más o menos, no sé, por ahí competitivo, no perdí la cuenta. Pero está bien interesante. Y obviamente jugar formatos sellados siempre es interesante porque tenéis que improvisar, tenéis que hacer hartas cositas. En uno me fue horriblemente mal, en el otro me fue muy bien, entonces son cosas que varían y eso también es bacán. Así que no sé qué hayas estado jugando tú, si hayas estado jugando alguna en una plataforma online o si hayas estado jugando, no sé, Magic Arena, cualquier cosita, porque siempre estamos ligados a las cartitas. Así es. Sí, mira, estuve perdiendo, entre comillas, mi tiempo un poco con Magic Arena hace un par de semanitas atrás, un par de días atrás. Es como un juego, como una relación de amor-odio que tengo con Magic Arena, la verdad, pero yo casi ni lo juego ahora últimamente, ¿no es cierto? Más que nada porque tengo algunos temas principales con la concepción de Magic como tal, y también el cómo está el Magic de ahora también, ¿no es cierto? Entonces, jugué un poquitito ahí, también he estado jugando con otro amigo, un amigo en común que tenemos también, amigo Lecho, le mandamos un saludo también a esa basura de ser. Hemos estado jugando también uno de los juegos de cartas que hoy día vamos a comentar también, y que no lo quiero spoilear porque la idea es que también lo conversemos en conjunto. Y aparte de eso, he estado más que nada también jugando algunos jueguitos de video también, que es también lo que me encanta, más bien clásicos. Estaba jugando harto System Shock 2, que es uno de mis juegos favoritos también, así que rejugándolo porque ya lo jugué hace harto tiempo atrás, así que ahora estoy aprovechando de jugarlo de nuevo y quedarme inmerso en el mundo de Showdown y de la estación espacial, que yo creo que los que están escuchando y los que han jugado el juego deben saber que es un juegazo tremendo. Oye, ¿y no te llama la atención este juego que también está como de moda, el Silson, el del Hollow Knight? Que estaba baratito. Sí, de hecho lo tengo en el tintero para poder jugarlo. Jugué el primero, el Hollow Knight original, ¿no es cierto? Lo jugué hace mucho tiempo atrás, la verdad. Yo soy un fanático de los Metroidvania, la verdad. Aunque Hollow Knight es como un híbrido de cierta forma entre un Souls-like y un Metroidvania, es como una mezcla un poco extraña. Pero lo tengo ahí en el tintero. Yo creo que lo voy a jugar cuando me termine de jugar System Shock 2, probablemente. Me lo termine de jugar de nuevo, porque esta es como la tercera vez que me lo juego. Y tengo un backlog gigantesco en Steam para weas que jugarme, bueno. Entonces yo creo que va a tener que esperar un ratito, la verdad, bueno. El problema yo creo de que cuando somos más viejos, ¿no es cierto?, de que hay más recursos, pero hay menos tiempo. Sí, entonces yo creo que ese es el gran problema, bueno. Bueno, y es el enfoque básicamente de Heavily Played. La gente que tiene nuestra edad más o menos, bueno, si son menores y quieren también escuchar un par de tatas hablar, ni un problema, adelante. Pero bueno, hay que llevarse por la línea editorial y hoy ya tenemos un tema que conversar. Y la persona a cargo de los temas, de los tópicos y de toda esa volada siempre soy tú, así que coméntenos más o menos cuál va a ser lo que vamos, qué va a ser lo que vamos a ver hoy día, básicamente. Sí, mira, yo no recuerdo si es que en el episodio anterior lo comentamos, porque si te acuerdas dimos un pequeño spoiler de que eran las cosas que íbamos a conversar y todo el tema, pero no recuerdo si es que este fue el que dijimos. Es que no lo dijimos mejor porque va a ser una bonita sorpresa también para los que están escuchándonos, como bien dije hace un rato atrás, camino a la pega, en la casa, estudiando, lo que sea. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema bien entretenido, que es el cementerio de los juegos de cartas. Ese que es fallidos y muertos. ¿Qué fue de ellos? Habiendo tanto en el mundo de los juegos de cartas, ¿no es cierto?, que fue si es que nos remontamos un poquitito a los años y a las décadas incluso a esta altura,
cuando fue Magic, ¿no es cierto? El precursor de todo esto, cuando fue Magic el que dijo, voy a hacer una dinámica con juegos de cartas, y empezaron a salir un montón de copycats, un montón de empresas que también dijeron, yo también quiero, y eso fue ya año 93, si mal no recuerdo, que se lanzó Magic. Estamos ya al 2025, o sea, han pasado un montón de tiempo, entonces hay un gran y vasto cementerio, juegos que quedaron en el camino, juegos que duraron menos de un año, juegos que no prendieron, pero va a estar súper interesante conversar un poquitito su historia, cómo fue el impacto que tuvo en nuestras vidas también, porque cada una de estas cosas igual nos afectó tanto de forma positiva como negativa, y también vamos a compartir experiencias que tuvimos, quizás los dos jugando lo mismo, o también cosas que vimos, etc. Así que es un tema bien entretenido de tocar. Oye, igual interesante como considerar el tema de que esta weá de sacar una tajada de algo que está como en su mejor momento, algo que se extrapola a un montón de cosas, también a los videojuegos. Cuando salió la NES, por ejemplo, que hablamos del capítulo anterior de la Nintendo Entertainment System, también empezaron a salir empresas que querían hacer sus consolas, un montón de consolas fallidas, ¿cachai? También con todas las tendencias básicamente salen réplicas que a algunas les va bien y siguen en como por este camino progresivo, y hay otras que les va mal, po. Así que hoy día vamos a hablar sobre las que les fue mal, y que en realidad algunas de las que vamos a hablar igual les tenemos cariño, y hay otras que en realidad ni las conocemos porque fue tan ¿cómo se llama? Fugaz el paso de estos juegos que no tuvimos ni siquiera tiempo para poder revisarlo en su momento. Y que ahora hicimos una pequeña investigación, en realidad lo vamos a hablar todo muy por encima, muy relajado, porque tampoco queremos venir a vender la mula. Pero bueno, empecemos con el primer juego. Nosotros lo ordenamos en la pauta por orden de salida del juego, no por orden de muerte, porque la muerte también igual como que varía. Hay algunos juegos que van muriendo y después renacen. De hecho, si podemos salvar uno de estos juegos, así como dar la mención honrosa de una de las cosas que sucedió con un revival bien interesante, fue con Myth Leyenda. Que Myth Leyenda en un momento se perdió, se dejó de producir el juego cuando intentaron replicarse mucho como a lo que fue Magic en su momento. Después salió Furia, que también le fue bien, tuvo un boom bien grande, después bajó de nuevo y ahora volvió a subir en gloria y majestad. Ahora tenéis Premier que juegan 400, 500 personas, que algo que pocos juegos pueden darse el lujo de tener esa cantidad de jugadores en un fin de semana cualquiera. Sí, así es, ¿no? Y de hecho algo destacable también, pensando de que nosotros tenemos la percepción también a nivel general de todo, tanto sea en cine, música, etcétera. Ese es algo que viene de afuera, está como garantizado el éxito, ¿cierto? Algo que viene de, no sé, Estados Unidos, de Europa, etcétera. Sin embargo, si bien Mito y Leyenda no es de mis juegos favoritos para nada, de hecho tiene hartos temas a nivel de regla que no me agradan, pero dejando eso de lado, que un juego chileno haya durado tanto, después de tanto va y ven, ¿no es cierto? Es destacable, Juan. Y es como ojo que también se juega en Argentina, hay gente que viene a comprar cartas para acá, en México se juega bastante, entonces es un juego que, a pesar de cualquier crítica que le podamos dar nosotros, es un juego que ha sabido hacer las cosas bien. Así que un aplauso también ahí para Club y para la comunidad, más que nada, que le ha dado una tercera vida a este juego en realidad. Como quinta vida a esta altura, man, sí, de hecho. Sí, como decís tú, amigo Manolo, como bien estás comentando, de que vamos a comenzar esto entonces en este cementerio de videojuegos. Esto es como cementerio de juegos de cartas, perdón, a nivel de orden cronológico. Y creo que uno de los más populares, y que de hecho nos va a remontar un poquitito a nuestra infancia, que yo creo que tal cual como lo comentamos en el primer episodio y tal cual como probablemente lo pueden ver, nosotros fuimos la última generación que fue criada por la tele, donde la tele era lo que decía la verdad, donde la tele era el contenido que consumíamos. Y yo creo que este juego de cartas del que vamos a conversar ahora encarna prácticamente los late 90s, los early 2000, pero en su esencia máxima. Esa tele como esa televisión muy dura, tele muy contestataria, muy edgy también, siempre en el borde de lo violento y de lo sexual, ¿cachai? Yo creo que alcanzamos nosotros justo a agarrar esto en ese momento. Entonces, quizás acá los más jóvenes que nos están escuchando, para ellos como antinatura esta weá. O sea, la tele la usan quizás para ver Netflix. Nosotros nos sentamos a ver tele, o sea, prendían la tele para ver algo. Que tocara ver, se tenía que ver, o esperaba ahí el programa de las 10 de la noche el viernes, el video loco, weón, no sé, maravilloso, todas esas weas que teníais que sentarte así como ver en la hora y decir, ya, weón, se viene el programa, ¿cachai? Que suena ahora que fue hace mucho tiempo atrás, y bueno, en realidad fueron sus par de décadas ya, pero igual fue hace poco tiempo. El cambio digital, por así decirlo, como la tecnología ha avanzado bastante rápido. Pero estos fueron bonitos tiempos. Yo tengo buenos recuerdos de este juego de cartas en particular,
y de hecho también de todo el contexto que arraiga a dicho juego. ¿Cuál es? Este juego del que estamos hablando y le estamos dando tanta introducción es Raw Deal TCG, uno de los TCGs probablemente más populares dentro de los Early 2000, y que lograron agarrarse un poquitito de la explosión de popularidad que era estúpidamente popular en los Early 2000. Era una weá que era insana el nivel de popularidad que tenía la lucha libre. O sea, ¿y por qué lo hacía este símil con lo que les había comentado antes de que dijéramos el TCG, ¿no es cierto?, del que íbamos a conversar? De que estábamos en esta época como súper contestataria de la televisión, súper violenta, súper edgy, súper empujando los límites también de qué era lo correcto y lo incorrecto, ¿no es cierto? Y esto era una clara esencia de esto. O sea, esta diferencia de otros TCGs que existían en esos años, en vez de ser cartas, por ejemplo, dibujadas con arte original, por ejemplo, era, no sé, el peleador agarrando a combo los hocico a otro, ¿cachai? Si jugabas con China, era la China agarrando a otro con ese cuerpo gigantesco que tenía, era sus guatones sudados. Que en paz descanse China, weón. Así es, en paz descanse, tal cual. Igual, recordemos que Heavily Played es un podcast de hablar de cartas, pero igual podemos hablar del contexto de la época, ¿por qué era tan así? O sea, hay que considerar que en los 2000, el año de lanzamiento de Raw Deal fue el año 2000, que tenéis que considerar que las bandas que estaban de moda, o lo que era la tendencia en ese momento, era el new metal. Que eran bandas como Limp Bizkit, como Korn, como Deftones, ¿cachai? Que ahora son bandas para los señores que van a ver el Lollapalooza, weón. Básicamente todo el mundo que quiere ir a ver a Deftones este año son personas como nuestra edad, entre los 30 y los 40 años, ¿cachai? Era algo claro, de levantar el dedo al medio, ¿cachai? De las cervezas. ¿Y qué es lo que pasó? Que la lucha libre, previo a esto, era bastante pulcra. Intentaba demostrar lo que era como el héroe americano, ¿cachai? Como este ser perfecto, claro, como rubio, bonito. ¿Y qué es lo que pasó? Que WCW, que era la empresa que era como básicamente la enemiga de la competencia de WWF, en ese tiempo era WWF, intentó hacer algo diferente con diferentes personajes. De hecho, hicieron la contratación de Hulk Hogan, lo unieron a un grupo que se llamaba el New World Order, que era básicamente un grupo bastante radical, bien cuático, y se empezaron a tomar los ojos, esta empresa empezó a tomar los ojos de todos los fanáticos de la lucha libre. ¿Y cuál fue la respuesta básicamente de WWF? Dijo, perfecto, si esto funciona, repliquémoslo. Y ahí es cuando llegó acá a Chile la lucha libre con lo que fueron los degenerados. El DX, ¿verdad? Triple H, X-Pac, el Perro del Camino, Señor Trasero, China, ¿verdad? Y eso nos llegó a nosotros en la tele abierta. O sea, bendiciones y un aplauso para el Canal 4, a la red, que se la jugó con traer un material, un contenido bien brígido. Y ojo que nosotros lo veíamos, por lo menos yo en mi caso lo veía en familia, ¿cachai? Nos juntábamos los días sábado y domingo en la casa de mi abuelo a ver SmackDown, Raw, y los días que había evento era bendito porque teníais como 6 horas de contenido. Veíais los primeros 2 programas, que eran los semanales, y después teníais 4 horas de evento. Y bueno, como tú muy bien mencionaste, el boom de la lucha libre era una weá de que en los colegios los cabros chicos se agarraban a paralizador, a pedigrí, weón. Todos querían ser Matt Hardy, lanzarse. De hecho, hubieron muchos momentos en donde se quiso prohibir toda esta weá porque los cabros chicos se estaban sacando la mierda, weón. Claro, tal cual, pues. Y también yo creo que acá, como para complementar lo que estás diciendo tú, Manolo, yo recuerdo que también durante esos años, y acá quizás nos vamos a ir un poquitito por la tangente también, pero bien, bueno, sí. También como para que se entienda también el contexto y también la idea. En esos años también salió un programa de informe especial en Estados Unidos de cómo esto está afectando, ¿no es cierto?, a los cabros chicos que están constantemente viendo violencia. Porque la creencia de esta gente, ¿no es cierto?, y sobre mentalidad gringa también, es que los pendejos, si ven violencia, van a ser violentos, ¿cachai? Y no es necesariamente eso, pues, bueno, sino que si es que tienen una mala guía de sus padres que no les indican de que esta weá es violencia ficticia, ¿cachai? Probablemente sí van a ser buenos más violentos. Entonces, mientras el contenido de este tipo sea consumido con responsabilidad y que los padres estén involucrados en esta weá, ¿cachai? ¿No es cierto? No debería haber ningún problema. Eso es la teoría, obviamente, porque esto habla también de lo enferma, bueno, que es la sociedad gringa también con toda esta weá. Entonces, pero devolviéndonos un poquitito a lo que estás comentando de este como boom que pasó cuando este juego, cuando este entretenimiento llegó, ¿no es cierto?, a Chile. Si bien existía de antes, ¿no es cierto?, tal cual como decías tú, era algo como mucho más limpio, era algo más profesional también de cierta forma, pero en los finales de los 90, ¿no es cierto?, y comienzos de los 2000, cuando empieza la era Attitude, que fue la era donde nosotros crecimos, donde nosotros vivimos eso, ¿cachai? Éramos cabros chicos de una esponja, po, weón. Una esponja total, entonces era una locura, po, bueno. Era una locura ver, no sé, po, bueno, a Triple H, que era músculo sobre músculo, ¿cachai? Haciendo el DX con las manos así, ¿cachai? Y con otro grupo de buenos también como super fuck the police, poco menos, ¿cachai? Era una locura, po, bueno. Y tú con 8, 7 años, era una locura esta weá, sí, ¿verdad que sí?
Y eso además se complementó muy bien con hacer el nexo entonces lo que estamos diciendo en un principio con el juego de cartas, porque esta cuestión salió en el apogeo, pero máximo, en el apogeo total de la lucha libre. Estábamos terminando ya la era Attitude, ¿no es cierto? Estábamos entrando en la era de Ruthless Aggression, ¿no es cierto? Que era como ya mucho más violento todavía y un poquitito más técnico. La era Attitude era como más como... De era más como micrófono. Era de micrófono, Sí, era más de... Era más de micrófono, de choreza y toda la weá. La otra weá no, era de sacarse la chucha ya, ¿cachai? Sí. Derechamente. Entonces, llegó justo en ese momento y que... marcó yo creo que también un antes y un después en el tipo de usuario y tipo de consumidor que compraba este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo, sé que estamos hablando del año 2000, 2001, ¿no es cierto? Ya existía Magic, ya existía Pokémon, Mito de Leyenda, si mal no recuerdo, también estaba como por esas fechas también. Habían algunos TCGs como un poquitito más pequeñitos y todo el tema también, pero cada uno tenía un público como súper específico, ¿no es cierto? Pero este TCG, y yo lo recuerdo cuando yo era chico, porque acá tú también después puedes comentar las experiencias que tuviste yendo a torneos y también a campeonatos, porque yo no fui, ¿cachai? Yo solamente lo jugué de forma muy casual, hasta quizás como la edición 5 o 6, no más que eso, cuando con amigos, etcétera. Pero yo cuando veía, ponte tú, no sé, pues cuando íbamos al mall, por ejemplo, al mall Plaza Tobalaba, cuando íbamos a jugar cartas o qué sé yo, y yo veía a los cabros que jugaban esto y eran cabros distintos, pues no eran niños, eran como adolescentes, No, ¿cachai? claro, el segmento, mira, en ese caso, si hablamos de segmentos, Pokémon tenía los cabros chicos. O sea, el cabro chico de los 5 hasta los 12 años. Ese era como el segmento de Pokémon. El de Magic era el de 19 a 25, algo así, por ahí, ¿cachai? Y este juego, Raw Deal, calzó perfecto porque está justo en el gap de esos dos juegos. Que era como el cabro pajero de 13 años, el pajero que veía la lucha libre de 13 años, junto con la colita de lo que faltaba de Magic. Era como de los 13 a los 23, ¿cachai? Como del loco de la universidad también, que veía la lucha libre, que era fanático. De hecho, tuve en los conciertos, en los torneos veía a cabros chicos peleando contra locos más grandes, ¿cachai? Yo me recuerdo en el colegio de que una vez, una anécdota, me sacaron la cresta porque me culparon de que me había robado una tumba de rompecuello de Undertaker, que era una de las especiales. Un cabro de cuarto medio me sacó la chucha. ¿Cachai? Yo tenía, no sé, pues, iba en octavo básico, séptimo básico, entonces veía que era Brigi y se le había robado un compañero a Luciano, te saco la chucha si te veo de nuevo, weón. Yo sé qué pasó ahí. Pero bueno, un compañero. Bueno, son anécdotas que pasan, pero claro, ahí te das cuenta de que el segmento era calzada perfecto con la persona también que veía. Bueno, el programa de la lucha libre era mucho más transversal. Lo veían todo el mundo porque todos querían saber de la nueva novedad, de la novedad de este programa que venía transgresor de Estados Unidos, ¿verdad? Violento, Claro, que es violento. Claro. Pero el segmento de jugadores de cartas fue específicamente ese, pues, el del adolescente y el adulto joven, ¿cachai? Y aparte sí, y ahí como para agregar un poquitito lo que estás comentando, Manolo, es que yo como cuando veía a estos jugadores, ¿cachai? Y ellos tenían, y lo tengo muy grabado, bueno, porque cuando los veía en el Molto Balaba era así, bueno. Porque estaban en un rinconcito los que jugaban Pokémon, que eran su mayoría niños como de mi edad, ¿cachai? De 9, de 8 años, ¿no es cierto? Habían algunos más viejos, pero eran los que quizás como que se quedaron pegados, entre comillas, jugando ese TCG. Después veía algunos poquitos jugando Magic porque no iban al mall, iban derechamente a tiendas, ¿cachai? A Rivendell en esos años, etcétera. Y los de lucha libre eran como ese tú, eran como ese pendejo de 13, 14 para arriba, ¿cachai? Pero eran como, no, pues bueno, yo juego una weá donde se agarran a combos, que andas jugando con esas mariconas culiadas de, Sí. ay, se ponen energía, uy, la weá freta. No, pues yo te agarro a cacho, weón, y me dan ganas de pegarte. Nos agarramos matando tuyos, weón, ¿cachai? Yo te juego con, no sé, yo te juego con Stone Cold, ¿y vos quién soy? Ah, un Pikachu culiado de mierda. Era como esa la actitud, Sí, ¿cachai? Era muy, muy bizarra, weón. Ahora, en retrospectiva es como gracioso, pues, weón, si al final de cuentas son TCG igual, ¿cachai? Da lo mismo, pero es como esa actitud también, y que incluso hasta el día de hoy prevalece de cierta forma, quizás no tan marcado, weón, como eran esos años, ¿eh? Yo creo que, sobre todo en Magic tiene un core súper marcado, ¿no es cierto? Que es como este jugador casi, entre comillas, elitista, weón, de cierta forma, que no prueba otras weas, que se queda solamente con eso y ya. En otros TCG pasa que son un poquitito más amplios, pero en esos años el TCG que tú jugabas te definía de cierta forma si es que estáis metido en el mundo de los juegos de cartas, ¿cachai? Es que Y eso también era algo que pasaba con... mucho en esos tiempos, po, weón. Porque ese era también el tiempo de las tribus urbanas, po. Que uno como pertenecía a algo, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, todo es transversal, po, weón. Por ejemplo, todos ven anime ahora, ¿cachai? No es el otaku que ve anime que es el ñoño de mierda, ¿cachai? Todos escuchan reggaetón porque ¿por qué no escucharlo, ¿cachai? Todos pueden escuchar My Chemical Romance porque aguante el emo, ¿cachai? Como que en realidad ahora como todo es más transversal, pero en esa época era como todo muy segmentado, ¿cachai? Como que los punkies se juntaban con los punkies, que los metaleros eran con los metaleros, que los que juegan Pokémon eran con Pokémon, los de la lucha libre, ¿cachai? Era algo muy de la época que se vivía. Así, sí. Y yo creo que eso
la misma forma que lo estás comentando tú, o sea, se fue diluyendo un poco en la actualidad. Por el acceso principalmente, creo yo. ¿Ah? Yo Sí. creo que el tema sobre el consumo de, no sé, Cinegor ochentero, por ejemplo, que tenía un nicho súper específico, de compadres cambiando VHS, ponte tú, y después en años venideros los DVD y todo el show, tenían su nicho específico. Ahora es casi irrisorio decir, oye, me voy a juntar con amigos, ponte tú, no sé, o voy a coleccionar VHS, si así 2 clics, bueno, y tenéis las weas en internet, ¿cachai? O sea, ya no. Sería La por la nostalgia accesibilidad de es tener un poco como más rojo, ahora. la weá física nomás, para tener una repisa con Claro. cositas bonitas, ¿cachai? Claro. Entonces, pero para seguir avanzando entonces en este mundillo de los juegos de cartas, como es lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Lo que más nos apasiona, y también para seguir profundizando en lo que fue Raudil, comentar algo un poquitito de datos como técnicos, ¿no es cierto? Que tuvo algunos temas como discutibles, ¿no es cierto?, de su caída, porque ¿qué pasó? Pues si la lucha libre era tan popular, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que hizo el declive de esta cuestión? De partida, este juego fue hecho por una empresa pequeña, que se llama Comic Images. No era una empresa gigantesca como Wizards of the Coast, por ejemplo, o de Pokémon Company, que es la empresa detrás de Pokémon, ¿no es cierto? Tampoco estaba detrás de Konami, el caso Yu-Gi-Oh! No eran empresas multimillonarias con un montón de plata, no. Y eso se nota también en la calidad de las cartas, ¿eh? Que la calidad de las cartas es bastante deficiente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que fue una combinación de múltiples cosas. Ojo, en primer lugar, la caída que fue en el año 2007, 2008, por ahí más o menos, fue principalmente por la pérdida de la licencia. Ahí tengo a mi amigo Manolo mostrando para los Para que lo no de están Spotify viendo estoy en vivo. mostrando que tengo mi masito. De hecho, después les vamos a contar, antes de terminar con el tema, les vamos a contar una anécdota con este juego Así es, muy también. interesante. Dale nomás, perdón. Sí, y como bien estaba comentando, por ahí por el 2007-2008, esta empresa Comic Images perdió la licencia con la lucha libre, con WWE. Ya habían hecho el cambio de WWF a WWE. Y la empresa Topps, que es una empresa norteamericana, ¿no es cierto?, que hace coleccionables de estampas, como cartas holográficas, pero no juegos de cartas intercambiables, sino que es como coleccionables solamente. Cartas de deporte y cosas Como lo por de ese béisbol, estilo. claro. Claro, de basquetbolistas, ponte tú, una guay que encuentro más fome que la mierda, weón, pero a los gringos les encanta coleccionar esas weas, la verdad, no lo sé, en fin. Y pasó entonces que perdió la licencia a manos de esta gente, que esta gente en vez de le ofreció un deal mucho mejor a la lucha libre, decir, mira, vamos a hacer vamos a hacer sets que se van a seguir lanzando, hasta el día de hoy se siguen lanzando de hecho, que son tarjetas coleccionables, no se juegan, sino que se coleccionan y ya, no tienes que balancear nada, no tienes que estar preocupado de algún desarrollo de este juego, no tienes que estar metido aquí, ¿cachai? Etcétera. Era merchandising puro y duro, y eso era lo que a final de cuentas quería la lucha libre, que era seguir expandiendo su marca, seguir expandiendo la que más pudieran a nivel mundial, ¿no es cierto? Y eso no se logra con juegos de cartas de nicho específicos, porque ¿qué fue lo que pasó? El juego tuvo muchos picks en Power Creep, que esto es como algo que pasa mucho en los juegos de cartas, ¿no es cierto? Que cada vez, para seguir manteniendo el juego como a flote, se lanzan cartas más poderosas, y más poderosas, y más poderosas, Los que han jugado alguna vez Yu-Gi-Oh! Saben de esto, los que han jugado Magic saben de esto también, y que es casi algo que es inherente en los juegos de cartas, por desgracia, ¿ya? Porque el balance es probablemente lo más complicado, y eso pasó en este juego también. Se combinó entonces esta como tormenta perfecta de la pérdida de la licencia en primer lugar, en segundo lugar este power creep constante, y también y que esto también produjo un metajuego súper estancado. De hecho, tengo un amigo que vive en Canadá, que también está bien metido en este mundito todavía de Raudil, sigue juntando con algunos amigos a jugar cartas y todo el tema. En foros Canadá, claro. Un amigo me decía, este amigo que le estoy comentando me comentaba de que, claro, llegó un momento donde el metajuego eran 3 monos, 4 peleadores y para contar en la edición 18 y 19. Entonces, eso impresiona. Puede ser que quizás te lo equivocado, pero estoy parafraseándolo, pero más que nada va el contexto. Y esto produjo entonces este metajuego estancado, y obviamente yo creo que lo principal, ¿no es cierto?, fue el declive del interés en general por la lucha libre, ya que pasó también a mediados de los 2000, donde esa explosión estúpidamente popular que tuvimos nosotros y la que nosotros nos criamos fue como fuego artificial, o sea, pero tirado en 10 segundos, así, explosión, y después ¡pum!, se apagó. Y que los más fieles quedaron. Y esos más fieles quedaron manteniendo este juego vivo, pero obviamente con una comunidad pequeña no era posible hacerlo, y eso fue también una de las razones del declive del juego. Que, dicho sea de paso, se sigue jugando hasta el día de hoy, de forma muy casual, y se juega en algunas tiendas de acá de Santiago, acá en Chile, pero nuevamente no hay escena competitiva a nivel sancionada ni nada por el estilo, que el juego está ahora muerto. Igual hay que considerar hartas cosas que son positivas del juego, weón.
Yo creo que uno de los juegos que más nos va a tomar tiempo hablar porque es el que más excavamos. De hecho, van a haber muchos juegos que vamos a nombrar después, como menciono en rosa, porque de verdad ni los vimos acá en Chile. De hecho, después, si es que alguno de estos juegos que nosotros mencionemos, ustedes los jugaron, por favor, déjenos acá los bajitos en los comentarios. Y si están en Spotify, vayan a YouTube a dejar sus comentarios, por favor. Los queremos leer porque, así como nosotros estamos dando nuestra experiencia, nos gustaría también tener su experiencia. Pero bueno, a nivel, ¿cómo se llama? Mecánicas de Raw Deal, yo encuentro que es un juego espectacular, weón. Yo lo encuentro un juego espectacular. ¿Por qué? Porque, claro, eso que dijiste tú es muy importante. El juego es muy único considerando la fecha de salida. Teníamos juegos como Pokémon, teníamos juegos como Magic, en donde en uno el objetivo era eliminar las 20 vidas del oponente, en el otro tenías que robar los 6 premios, cada uno consideraba un Pokémon que tenías que dejar fuera de combate. Perfecto. Ambos juegos eran muy distintos, pero Raw Deal es un juego con mecánicas completamente distintas y que tiene que ver con dequeo de mazos, es verdad. Todas las maniobras, en este caso, que tú hacías, iban el daño al mazo, y el que se quedaba sin arsenal básicamente era el que perdía el juego. Pero el juego a nivel mecánico también está muy bien asociado a lo que era el concepto de la lucha libre, que podía hacer una maniobra, por ejemplo, le pegáis un combo a un oponente, quedaba medio aturdido, le podíais pegar otro combo, y en algún momento este luchador como que, no sé, como que revivía de la nada y le bloqueaba una y le pegaba de vuelta, ¿cachai? Entonces existen cartas de maniobra que básicamente son los ataques con los cuales pasáis daño al arsenal del oponente. Están los reversal, que reversan maniobras específicas para cortar las acciones del turno del oponente. Y también están las acciones, que son obviamente este juego del micrófono que se hacía dentro de... Claro, exacto. Dentro del ring y afuera del ring, po. Cuando llegaba, no sé, po, weón, estaban pegándole a alguien y sonaba la canción de Kane, weón, pa, y paraban, ¿cachai? Como que está todo muy bien maqueteado para que te sintáis básicamente en un ring de lucha libre. Obviamente de la manera más ñoña posible, en una mesa con tu amigo, pero claro, está muy bien hecho. Yo, personalmente, si me preguntan, está entre mi top 3 de juegos favoritos de la vida, ¿cachai? Así como a nivel mecánico. Sí, yo creo, sí, también comparto contigo, y de hecho a nivel mecánico, como bien decías tú, yo creo que es único en primer lugar, como bien estamos comentando. Es también es dinámico y no hay nada que se le parezca a One, que recalca lo que había dicho de esto uniqueness que tienes también. Y te hacía también sentirte como que ya, yo soy el peleador, pues bueno, el que estoy encarnando, ¿cachai? Cuando juegas con Triple H, por ejemplo, para los que alcanzaron a jugar este juego, ¿no es cierto? Cada personaje tenía una habilidad especial. Y cada personaje tenía cuántas cartas robadas en tu mano inicial, ¿no es cierto? Y también tenía un valor después que también es muy único. Claro. Y cada personaje era distinto, entonces, y también emulaban un poquitito a cómo eran en la lucha libre, de cierta forma. El Undertaker, por ejemplo, que cuando peleaba era como alguien que era como de ultratumba, que era como alguien un poco oscuro, como que lo golpeaban y lo dejaban para la cagada y como revivía, era como eso. ¿Cómo funciona el juego de cartas? Funcionaba devolviéndose cartas del cementerio a la mano. Descartáis dos de la mano para devolverte una de la pila, que es bien rota la habilidad. Sí, pero sí, tenía ya hartas cosas así, pues, por ejemplo, lo de los Hardy Boys, que sus maniobras de high risk, que eran como de alto riesgo, ¿verdad? Eran irreversables porque siempre las pegaban, ¿cachai? En el caso que tú mencionabas de Triple H, que partía con 10 de mano, no lo querías mucho, o sea, nunca partía porque tenía 3 de Superstar Value, que también es algo que hay que considerar, que es muy único, que también la partida no se da por un dado o por una moneda, sino que tenías que... eran las capacidades o las condiciones de tu cara, de tu super estrella, básicamente lo que hacía Ken partía. Entonces Triple H partía con 10 de mano, que eran muchas, pero tenía Superstar Value de 3, entonces no tenía habilidad y decía, ¿qué más querís? Y en realidad partís con 10 cartas, ¿cachai? Sí, muy buena. Sí, era un Ratchet, ¿cachai? Así como que el loco le importaba nada, pues, bueno. Claro, y también muy bacano. Y también emulaba también un poco cómo era este personaje, el caso específico de Triple H, ¿no es cierto? En cómo era la lucha libre en esos años, que era un buen que él era el juego, bueno, era el King of Kings, pues, era el buen más choro, entonces robo 10, no necesito una habilidad, pico. Claro. ¿Cachai? Y si no, el segundo me da lo mismo, robo 10 porque soy bacán. Era como una wea así, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que este juego hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, sigue teniendo una comunidad de nicho muy fiel, por estas razones que estamos comentando nosotros ahora, y de que mecánicamente era único, era fresco. También tenía esta estética como un poco más edgy también, que hace mucho llamado en el año que nació, ¿no es cierto? Esta cuestión de los Early 2000. Entonces, quizás la gente que todavía lo sigue jugando de forma más activa, ¿no es cierto?, los transporta a ese tiempo, ¿no es cierto? Ese tiempo donde las cosas eran más simples, ¿no es cierto? Y todo ese tema. Cosa que también de cierta forma nos pasa a nosotros con los juegos de cartas, que los seguimos jugando porque nos gustan, el TCG que sea, la verdad.
pero también nos devuelven a ese niño dormido que todavía está, ¿cachai? Que todavía se sorprende viendo cartas, ¿no es cierto? Todavía se sorprende abriendo sobres, oliendo los sobres, weón, que es Sí. una weá increíble. Los sobres de Pokémon son increíbles, el olor de esa weá. De Magic ya no tanto, han cambiado un poquitito el olor, pero fuera de eso, siempre es rico abrir un sobrecito, ¿cachai? Y esa sensación yo creo que para nosotros que hemos estado metidos en los juegos de cartas desde chicos, es una weá que nos va a acompañar a toda la vida, o sea, Sí, del po. TCG que sea, ojo, abrir un sobre o lo que sea siempre entretenido, porque es como ese azar, de qué te salga, weón, Sí, po. ¿cachai? El loot box en vía real. Oye, otra cosa que hizo, vamos a darle 3 minutos más a este tema y después lo vamos a... Porque, bueno, le hemos dado demasiado amor a Raudiel, pero es que lo merece. De verdad es un buen juego, weón. Es un buen juego. De Sí, hecho, sí. spoiler, de los otros juegos no tenemos mucha información, quizás de uno más, pero los otros van a ser como muy al random. Pero otra cosa que hay que tomarle consideración a este juego y por qué fue tan popular en la época es porque básicamente tuvo distribución nacional. ¿Qué es lo qué es lo que significa? De que Salo consideró la idea esta y tuvo manufactura nacional. Y ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque empezaron a salir las cartas en español. Una de las trabas que tenían los juegos de cartas en ese tiempo es que estaban en inglés. Y hasta el día de hoy, el nivel de inglés de nuestro país no es tan bueno, ¿cachai? No, no. No cachamos mucho, entonces se daba como mucho la cosa de que inventaba ahí reglas y que el que no sabía inglés decía, no, esta le gana a todas, ¿cachai? El cumerío básicamente de cabro chico. Raras también, claro. Entonces, como salieron las cartas en español, tenía mucha más asequibilidad y se vendían en todos los kioscos Salo en ese tiempo, que básicamente están en todos los malls. Están en todos los malls, tenían sus casas matrices, ¿verdad? Tenían un montón de lugares donde tú podías acceder a un sobre de cartas y a un mazo. Yo me acuerdo que cuando me compré el mazo, que fue el del Undertaker, que ese fue el mazo porque me encanta el Undertaker como luchador, de hecho, es mi luchador favorito hasta el día de hoy. Me lo compré en español. Yo me lo compré en español y podía leer las cartas, sabía lo que hacían y después cuando ya tuve un poquito más de medio y me acuerdo que mi papá me apañó, me compré el de Survivor Series, que era como una edición de como reeditada, ¿verdad? Ahí me lo compré en inglés y ya no tenía problemas porque ya sabía lo que hacían las cartas. En realidad era una reedición como porque ya no era el Undertaker, sino que era el American Badass. ¿Cachai? Que era Claro, como era el el personaje... Claro, el personaje, el secundario de Undertaker cuando andaba en moto y entraba con Rowling de Limp Bizkit. Por eso me lo compré, pero en realidad era muy bacán el juego y claro, se hizo muy masivo. De hecho, también se masificó porque acá en Chile había un programa que se llamaba Smack Games, que era correcto. uno de los primeros programas, fueron pioneros en hablar de cosas ñoñas dentro de la televisión. O sea, estaba Bacania en su momento, que hablaba de mucho de anime y también de juegos de cartas, pero Smack Games en la red era como también la antesala de ver la lucha libre en los días sábados. Porque antes de SmackDown o Raw, Sí. daban Smack Games y hablaban del juego de cartas. Y salía Vito Martínez hablando también de cómo se estaba jugando, cómo era el juego organizado, los torneos nacionales. De hecho, nuestro amigo, que también lo saludamos, Sergio, el Lechu, jugó uno de estos torneos y le fue bastante bien, que ante el top 8, si no me equivoco. Entonces, para nosotros igual es un tema bastante cercano y que lo recordamos con harto cariño. Sí, así es. Y de hecho, como para que no nos explayemos tanto, porque probablemente el episodio completo va a ser de Raudil a esta altura, weón. Es que en el afán de hacer de revivir, ¿no es cierto?, esta experiencia, nuestro amigo Sergio, del que hemos hablado también, tu amigo Lechu había dejado los juegos de cartas hace mucho rato. Y de la nada, no sé a pito de qué, empezamos a retomar el jugar Raudil, pero con algunas limitantes, ¿no es cierto? Cuando las primeras 6 ediciones, etcétera, que es donde lo que alcanzamos a jugar nosotros desde chicos. Claro. Y tanto yo como él, porque yo a nivel estético considero que este juego es una porquería, lo encuentro horripilante. Para mí creo que es una de las peores weas que puede existir en un TCG. Sin embargo, las mecánicas son tan buenas, weón, que lo cargan por completo, weón. Y eso es súper difícil de encontrar, weón. Que hay algunos juegos que lo salves con uno de los elementos, porque la idea es tener una combinación de los dos, ¿no es cierto? Si bien Magic, por ejemplo, como está ahora, no me gusta para nada, pero las mecánicas de Magic son tan sólidas, weón, son tan buenas, Que ¿no es sigue siendo cierto? Que Magic. sigue siendo Magic igual, te lo cargan igual, ¿cachai? Yo obviamente ya no estoy ni ahí con comprarme mazo ni nada por el estilo, ¿cachai? No, ya no me interesa. Ya pasé esa etapa, yo creo, de jugar, y aparte que un juego caro también, y no tengo mucho tiempo. Entonces, dejando un poquitito eso de lado, es un juego muy, muy robusto a nivel de reglas, ¿no es cierto? Y en el caso de Raudil pasa lo opuesto, ¿no es cierto? De que tiene reglas muy buenas, pero el arte no es tan bueno, ¿no es cierto? O que es derechamente un desastre. Entonces, dejándose un poquitito de lado, este amigo que le estamos comentando nosotros de que la verdad se excitó con esta weá y de pasada me calentó a mí, pues bueno, yo dije, esta weá, bueno, voy a jugar con guatones sudados, la weá fome, pues bueno, ¿cachai? Y porque al final de cuentas era como, no sé, pues y eso lo escuchamos como gracioso, porque no sé, hacíamos la comparación de, no sé, tengo, no sé, un Charizard EX, uno de los nuevos, ponte tú, ¿cachai?
y que lo veis y la carta holográfica es bonita, ya, pulento. Tenían Yu-Gi-Oh, no sé, pues un mago oscuro, te meto un dragón blanco de ojos azules, no sé, o lo cachai, una bestia, qué sé yo. En Magic tenéis, no sé, un mono tirando unos rayos, la guay. Acá tenéis, no sé, un guatón cayendo un pallet, ¿cachai? Literal, hay una carta que es un pallet, Sí. bueno. Entonces, como, es indefendible esta weá, ¿cachai? Yo, de hecho, se lo mostraba a mi esposa, weón, se le decía, mira, mira esta weá. Me dice, "Uy, esta weá es horrible", me decía. ¿Por qué juegan esta Pero weá la si es tan lleva, feo? hermano, la La lleva, hermano. lleva. El nuevo juego, No, es buen juego, bueno, es buen juego a nivel mecánico. Entonces, yo creo que también por eso nuestro amigo que le hemos comentado, ¿no es cierto?, volvió también a esta cuestión. Y de pasar me calentó a mí y ahora estamos jugando unas weas más Barzas que la mierda, bueno, y que yo creo que ahí es donde ya lo terminamos de matar el poquito revival que tuvo esta wea, porque creo que estamos jugando weas demasiado Barça. Y Sí, estamos jugando los dos, ¿no?, al final de cuentas. Pero dejando eso un poquitito de lado también, es que nosotros, es para todos, la verdad. Yo no, para mí no tanto, obviamente para ti, Manuel, es como mucho más fuerte el impacto que tuvo el juego de cartas como tal. Obviamente porque tu papá, ahí, el Pataki, que en paz descanse, ¿no es cierto? Dio este gesto contigo, ¿cachai? Estuvo ahí contigo y esos son weas como que quedan para siempre, weón. Yo creo que también sí, tengo po, mis weón. recuerdos de los Totalmente. sobres de cartillas que me compraba mi vieja, weón, que también en paz descanse, weón. Entonces, son weas únicas, weón, que yo creo que van a quedar ahí para siempre. Entonces, por eso queríamos darle un espacio especial a Raudil, que nos marcó harto. A mí no a nivel de competencia, pero sí a nivel de lo que significó en su tiempo ver la lucha libre, ¿no es cierto? Y además complementarlo con un juego de cartas que podía jugar con mis amigos, de decirte, weón, me siento como más adulto jugando esta weá, ¿cachai? Sí. Me siento como más No, y adolescente, no sé, weón. objetivamente bueno, weón. Si hay que decir que el juego de Sí, cartas, de hecho, lo invitamos, cabros, weón. Lo invitamos, los que estén escuchando. Si tienen la posibilidad de comprarse un mazo sellado o ficharlo, proxiarlo, weón. Dense el gustito de jugar este juego en el 2025 o cuando escuchen esto, porque de verdad, a nivel de juego es excelente, weón. Es excelente, de verdad que gracias. es un juegazo. Así que con eso, bueno, tenemos hartas anécdotas que yo creo que después vamos a tener algún otro capítulo en donde podamos hablar más de anécdotas, pero en realidad se nos hizo bastante largo Raudil porque era un juegazo. Pero sigamos con el próximo, po, que básicamente Sí, este lo vamos a hablar así, weón, 2 segundos. muy encima. Sí, no, súper encima. Sí, así es. Y que de hecho, los que vienen de acá en adelante probablemente son más bien cortitos, son casi anecdóticos. Y después vamos a terminar quizás con alguno que también va a ser Más denso. más robusto, Mm. más que nada porque yo lo viví mucho y a mí me encantó el tiempo que lo Y yo jugué, quiero bueno. saber eso también, Además, porque weón. te Me saliste igual. interesa. Sí, así es. Y el que vamos a hablar ahora es el TCG de Warcraft. Weón, El TCG. ojo, Warcraft es una franquicia bien importante, weón. Estamos hablando de que Blizzard en ese tiempo, desde el 98, yo creo que me atrevería a decir, desde el 98 hasta el 2010, era una de las empresas más cotizadas en el mundo de los videojuegos. Pues teníais juegos como StarCraft, Warcraft, disculpa, Diablo, Diablo. un montón Bien. de franquicias que no tenían margen de error. O sea, salía un título y la weá era, pero así furor en todos No, lados, era para. ¿cachai? Sí, no, Entonces, sí, acá estábamos. Sí, disculpa, Manolo, pero sí, te voy a interrumpir un segundito. dale nomás. Quizás y nos vamos por la tangente, weón, de esta weá, pero si un juego era de Blizzard, era garantizado que era bueno, en esos años. ¿Cachai? Ahora no sé si están así, pero en ese tiempo era una weá garantizada, entonces eso quería No, de agregar hecho nomás, ahora pero Blizzard está en su declive, pues después de las sí, funas que tuvo, lamentablemente, con el tema de que lo hacían para trabajar bajar. infinito, el tema de los abusos sexuales que hubo dentro, hoy dije la palabra, bueno, ahí da lo mismo, Ahí te con contaste. todo lo que hubo, abusos en general por parte de Blizzard, ahora la empresa está bastante chica, pues. De hecho, llegó hasta el punto de que en Overwatch había un personaje que tenía el apellido, se llamaba como el apellido de una de las personas que sacaron de la empresa, que era McCree, y le cambiaron el nombre a Cassidy, ¿cachai? Para limpiar un poco el nombre de Overwatch, que en este caso ahora está el Overwatch 2, y yo lo juego harto, pero se nota que ya no es lo mismo. Es No, básicamente lo que tú mencionabas. Si algo lo sacaba a Blizzard, era como el must buy, ¿cachai? Como que tenéis que sí. comprarlo, tenéis que jugarlo, experimentar con él. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar de que este juego de Warcraft de cartas murió? ¿Cómo es posible, po, weón? ¿Cachai? Sí, po, Sí, si venía de parte de Blizzard, pues, o claro. sea. Sí, sí, y acá pasa algo bien interesante, pues, porque de hecho no duró poco, ojo, esta cuestión terminó de morir el 2013-2014, o sea, duró casi 7 años más o menos, o sea, duró un buen rato. Pero yo creo que las fechas a los que nos están escuchando les van a calzar también, y los que están metidos también en el mundo de TCG digitales les va a calzar un poquitito también, con las primeras atisbos de qué es lo que fue un TCG digital, también hecho por Blizzard, llamado Hearthstone. Y de hecho, una de las razones principales por las que Warcraft TCG murió, según obviamente la información que hemos encontrado, acá nos pueden dejar en los comentarios si estamos hablando puras huevas de nuevo, pero
hubo, además de una mezcla, ¿no es cierto?, esto que estoy comentando, de que se venía lo que iba a pasar con Hearthstone. Entonces Blizzard decidió mejor me focalizo en un TCG digital donde no tengo que imprimir cartones, ¿cachai? Todo lo hago digital, el balanceo lo hago digital, hago un parche y actualizo mis cartas y ya, es mucho más fácil. Y también, obviamente, hubieron pérdidas de licencias con Upper Deck, que era la empresa que estaba detrás de la impresión de las cartas y todo el tema. Entonces decidieron no renovar la licencia. Blizzard dijo, o sea, es que puta, mejor me guardo todo el tiempo y la plata que estoy perdiendo acá, y mejor la tiramos derechamente para este proyecto que se viene de digital y todo, ¿no es cierto? Y que el core business de Blizzard, si bien el Blizzard de ahora vale harta corneta, la verdad, por todo lo que estás comentando tú, Manolo, era el core business de ellos, que eran los videojuegos, ¿no es cierto? Sí. Los que ya habíamos comentado, StarCraft, Warcraft, Diablo, ¿no es cierto? Los clásicos como Blackthorn, por ejemplo, u otros más. Pero, nada, fue como una anécdota, la verdad. Pero una anécdota bien larga, o sea, 2006 al 2013 no deja de ser. Igual también hay que considerar de que este juego llegó poco acá a Chile. Si lo vamos a localizar un poquito, yo me acuerdo que en esos años tú podíais ver mazos de Warcraft en los kioscos Salo. De hecho, van a escuchar en este podcast mucho la palabra o la frase kiosco Salo, porque era en realidad la información que nosotros teníamos de la actualización de lo que se estaba vendiendo, ¿cachai? No existía el internet como lo conocemos hoy en día. Entonces yo me acuerdo de haber visto mazos, pero primero que todo eran caros. Era un juego que tenía un objetivo como más elitista, como por así decirlo, Magic, que en esos tiempos nosotros, personas como tú y yo, no podíamos acceder, porque no sé, pues no podíamos comprar un Tarmogoyf a 200 lucas cuando teníamos 15 años. Quizás después cuando estaba estudiando, trabajando, podía hacerlo, con harto sacrificio, pero podía hacerlo. Pero Warcraft está destinado para ese público. Y lo otro también que es importante que tú mencionaste es que Hearthstone, además de tener Warcraft, también tenía personajes de las ediciones, o sea, como del mundo global de Blizzard. Exacto, entonces tomó mucho más. Primero era free to play, entonces podíais acceder fácilmente. Después gastáis los sobres en el interno del juego, como en todo, como el estilo gacha, ¿verdad? Pero era mucho más asequible para ellos, y obviamente tampoco nosotros tuvimos la distribución y el marketing que requirió el juego para poder jugarlo. Yo, si me preguntáis cómo se juega Warcraft 3G, no lo sé. ¿Debe ser entretenido? Lo más probable es que sí. Porque si tiene el lore de Warcraft, ¿cachai? Que es una franquicia bastante potente de los RTS, más Blizzard, que en ese tiempo era una mente maestra, lo más probable es que algo bonito debe haber salido. Ahí quedamos quizás como tarea para la casa aprender a jugar Warcraft, porque nosotros, bueno, con el Cabezón, con el Exhumed acá, con Lechu, con Pancho, Benz, con la Papa y nuestro grupo de amigos de toda la vida, nos juntamos a jugar mierda. O sea, pero mierda. El otro día estuvimos jugando mazo Yu-Gi-Oh! Starter, weón. Una basura de juego, weón. Pero lo jugamos y lo pasamos bien, ¿cachai? Entonces yo creo que nos queda como... Queda tarea para la casa de aprender a jugar Warcraft y después dar una reseña quizás de lo que fue el juego, porque en realidad yo creo que es una franquicia fuerte y que tiene como para dar un poquito más. Sí, estoy de acuerdo. Sí, aparte que, como bien decías tú, ¿no es cierto? Tenía este seal of quality de Blizzard, y sí que duró también 7 años más o menos, ya no deja de ser bueno, ¿cachai? Quizás era bueno, quizás no, quizás se mantuvo vivo porque era una comunidad fiel nomás y punto, pero el punto es que marcó su hito en la historia como la beta física de lo que terminó siendo Hearthstone a final de cuentas, ¿no es cierto? Que Hearthstone es un monstruo en la actualidad, ¿no es cierto? Es uno de los TCG digitales más populares, y es que no el más popular. Ya dejando, quizás está ahí peleando con Magic Arena probablemente y con Pokémon Online, pero Hearthstone es una IP original, desde cero. Las otras tienen su versión en físico y coleccionable en papel, entonces no deja de ser también eso. Y para los que juegan Hearthstone, disculpa que te interrumpa, para los que juegan Hearthstone, tranquilos cabros, si nosotros no vamos a hablar solamente de la mesa con las cartitas, habrá algún capítulo donde vamos a hablar de todos los juegos, ¿cómo se llama?, que también tienen que ver con el computador, así que no se preocupen porque acá vamos a hablar de cartas de todo. Así que es un spoiler para las próximas entregas. Oye, eso fue Warcraft, en realidad bien mierda lo que sabemos, no es mucho lo que cachamos, pero puta, había que nombrarlo, pues igual es una marca bien importante. Ahora, yo quería ir con el tercer tema, que básicamente tiene que ver con Chile nuevamente. Grande Chilito, weón, que intenta hacer weá y le va como la mierda. Pero bueno, el juego con el que queríamos ir tercero acá básicamente es Tierras Mágicas. Tierras Mágicas es un juego que salió por ahí por el año 2004-2005. La producción del juego empezó en el 2003. Ojo con eso, en el 2003 ya estaba la idea de crear un juego. ¿Por qué? Porque estaban mirando para el lado básicamente el boom que está teniendo Mitos y Leyendas. Recordemos que acá Mito y Leyenda no está acá porque ha tenido muertes, pero las subidones han sido brutales. Y en ese tiempo estaba en su apogeo.
Mito y Leyenda fue lo mejor. ¿Por qué? Porque básicamente era un Magic para pobres, en donde compráis un sobre por 500 pesos al principio, después subió a 650, no era mucha la diferencia. En donde teníais mitología chilena, después tenías mitología maya, azteca, vampiro, mundo gótico. Era de verdad una maravilla jugar Mito y Leyenda en esa época. Ojo, yo por lo menos no me gusta tampoco el juego, al igual que el Exhumed, pero era una locura. O sea, los que querían jugar Magic y no podían, jugaban Mito y Leyenda. Y claro, 2 en 1 en ese tiempo, se dio cuenta de este boom y dijo, oye, weón, cachas, están haciendo platita fácil, po, weón. Entonces en 2003 se empezó a trabajar en este juego llamado Tierras Mágicas, que tuvo su lanzamiento en el año 2005. Perdón. Tierras Mágicas es un juego de cartas en donde también tenéis monstruos muy parecido a lo que era Mito y Leyenda, pero eran básicamente ángeles, demonios, monstruos, ¿verdad? Era una combinación rarísima. Era como que la dirección artística de esta weá estaba por todos lados, weón. Era como que pero una mezcla, lo cual me gustaba, primero que todo porque era una idea original. Y la idea original es, puta que es difícil englobar todo lo que tú tenés como idea para llevarlo a un par de cartas, ¿cachai? Ya ese es un punto a favor de Tierras Mágicas. Lo bacán de Tierras Mágicas también era la difusión de las cartas, porque no las encontraba ahí en el kiosco Salo, tampoco las encontraba ahí en microplay de ese tiempo en el Plaza de Espucio o en el Mall Alto Las Condes. Tú para tener cartas tenías que comprar los chicles de 2 en 1 de Tierras Mágicas. Y comprabas un booster, por así decirlo, un booster pack de Tierras Mágicas en donde venían 2 chicles y 3 cartas por 100 pesitos. Weón, 100 pesos, pues, weón. Ya, win, weón, por una gamba, pues, weón, o sea... Pero es que mira, los chicles rosados y los de menta en ese tiempo valían 50 pesos cada uno. Weón, te traíais los 2 chicles que queríais comerte y te teníais 3 cartas de Tierras Mágicas con ángeles bacanes, weón, win-win. De hecho, hay que considerar de que a Tierras Mágicas no le fue mal, weón. A Tierras Mágicas no le fue mal per se. Tuvo una gran llegada al público más chico, a la gente que básicamente le daban la gamba para la colación, ¿verdad? Y se compraba los chicles de 2 en 1. Subió la venta de los chicles, ¿verdad? Las cartas se tuvieron. Pero el problema de Tierras Mágicas es que nadie sabía cómo puta jugar la weá, po, weón. No, pues, weón, nadie tenía idea, pues, weón. Y de hecho, yo creo que ese fue uno de los principales también problemas que tuvo esta cuestión, donde pasó a ser un accesorio extra para vender chicles, weón. No necesariamente la inversa, ¿cachai? Claro. Entonces, no fue como que, no es como que la carta en sí es lo bacán y el chicle el bonus, pues, bueno, acá era al revés. El chicle lo que me interesa, la carta era el bonus, pero era como que son estas huevadas. Pero lograron su cometido, es decir, que subió la venta a nivel de marketing de los chicles de 2 en 1. Se hablaba en los recreos de Tierras Mágicas. De hecho, una de las cosas que también hablamos de mecánicas, como lo hicimos con Raudil, que es una de las cosas que me gusta. No sé si lo aplicaría a todos los juegos, pero es muy único. Y hay que recalcarlo, de que en Tierras Mágicas tú podías bustear tus cartas según stickers que venían en tus chicles. Venían stickers que venían como equipamientos especiales para tus cartas, ¿cachai? Y podías añadírselas, anexárselas a tus cartas para que tu mazo estuviese más poderoso. A ver, a nivel objetivo es una mierda. Porque es mucha suerte, es mucho de... Como lo que hace un poquito Altered ahora, de que te sale una carta única, ¿verdad? Que es solamente tuya y tiene habilidades especiales diferentes a lo que tiene. Es como un poquito caótico, ¿cachai? Porque después te pueden inventar cosas, ¿no? Es que con esta espada gana más no sé qué mierda, ¿cachai? Pero hay que reconocer que fue muy único para la fecha y también lograron incluir muy bien algo muy histórico y muy único de 2 en 1, que es básicamente la inclusión del sticker en el chicle. Que es muy de los años 70 incluso para adelante, ¿cachai? Sí, y quizás más antiguos. Y de hecho, acá para los que nos están escuchando y los que a lo mejor no saben más o menos de lo que estamos hablando de esta empresa 2 en 1, es una empresa de confites en Chile. Sí. Y era muy común en esos años que, no sé, si salía alguna colección nueva de, no sé, de Snoopy, por ejemplo, o de, no sé, de los Rugrats o de lo que fuera, en los chicles era muy común encontrar stickers o tatuajes que tú te ponías en la piel y te los podías poner con agua fría y después te los sacabas. Y acá estos tipos hicieron esta mezcla de, mira, cachamos de que está Mito y Leyendas, que es un TCG chileno, le está yendo bien, hagamos algo parecido a lo que están haciendo estos buenos y además tomamos los chicles y lo enganchamos también con los stickers que esta cuestión trae. Entonces era como la mezcla perfecta, pues, bueno, era como uña y mugre a final de cuentas en esta tercera, ¿cachai? Obviamente, tal cual como decía tú, yo nunca entendí ni cómo puta se juega esta weá, o sea, no tenía idea de cómo se juega esta lecera. Pero sí fue un bonito intento, creo yo, de una empresa chilena de nuevamente querer vender más chicles, bueno, porque yo creo que no están ni ahí con tener un TCG balanceado con comunidad activa. No, sí, de hecho,
no existían, ¿cómo se llama esto? Activaciones como de call to action, ¿verdad? De no sé, pues, enseñar a jugar tierras mágicas en algún stand, ¿verdad? No, era como, ten la carta y si es que la wea pega más arriba, weón, tenés la carta más poderosa y cámbiala con tus amigos, ¿cachai? Era un trading card game, absolutamente, porque tú podías intercambiar las cartas con las otras personas que abrían los chicles, ¿cachai? Este juego en el 2005 saca su segunda edición, que es Tierras Mágicas 2 Legiones, y ahí fue la última edición. Fueron solamente 2 ediciones, en realidad básicamente porque era incontrolable el hecho de que no se supiese cómo jugar el juego. De hecho, para mí es un misterio. Un misterio. De hecho, toda esta información la saqué, y quiero recalcarlo, la saqué de un canal de YouTube de Francisco K, que obviamente toda esta información la saqué de ahí. Que es una persona que hizo como una crónica de Tierras Mágicas, y de hecho sacó el relato de uno de los ilustradores de Tierras Mágicas que empezó a trabajar en el 2003 con 2 en 1, y que como una pildorita básicamente de que mientras trabajaba los diseños de Tierras Mágicas, el loco estaba trabajando en el diseño de Mr. Músculo, que es uno de los personajes como icónicos que salen en los limpiavidrios y lavalosas de Chile, ¿cachai? Entonces, Claro, como que te das cuenta lo rudimental que era toda esta puesta en marcha de Tierras Mágicas, pero bueno, se le tiene mucho cariño porque vamos Chile, ¿no? Sí, que yo creo que también tiene esa como mística también de como muy artesanal, ¿cachai? Como muy a la chilena, weón. Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas con el prisma también de los años en los que estamos también. Ojo, ahora yo creo que es impensado que existiera una wea así. Ahora, ¿cachai? Aparte no sería legal, weón, porque como tenemos tantas leyes de que no podéis venderle wea a los cabros chicos con monitos, weón, capaz que tampoco se podría, weón, no lo sé. Sí, pero, tal cual como decís tú, Manolo, es como un Vía Chile, levantar la bandera, decir, ya, puta, fue una mierda quizás, no lo sé, pero al menos lo bueno lo intentaron, ¿cachai? Tuvieron una idea, ¿cachai? Diferente. Entonces, y la lanzaron. Y al menos lanzaron 2 ediciones, ¿cachai? Al menos. Así que yo creo que por ese lado también está súper bien. Grande Tierras Mágicas. Sí, así es. Tierras Mágicas. Nos falta conseguirnos de estas webs para saber cómo chucha se juega. Porque sí, la única forma de encontrarla es en persas y cosas así. O sea, olvídalo de encontrar algún registro un poco más que eso. Entonces, es un poquito difícil. Oye, Manolo, el siguiente que me gustaría conversar, que también tiene mucha conexión con algo de lo que tú estás comentando en un principio, como a la mitad de este podcast, es de mitos y leyendas, ¿no es cierto? Que para los que nos están escuchando también, y los que quizás no están muy al tanto de esto, para nosotros Salo fue una de las empresas más importantes de nuestra infancia, fue la que nos dio los álbumes, ¿no es cierto? Y también nos dio los juegos de cartas con mitos y leyendas, y también otros más porque servía como distribuidor. Por ejemplo, tú podías comprar Pokémon, podías comprar Lucha Libre, como ya lo conversamos hace un rato atrás, con Raw Deal, Magic también estaba ahí, etc. Y por azares del destino y por distintas malas decisiones que creo que las podemos profundizar mucho más en otro episodio también, da un episodio completo probablemente el que pasó con Salo. El año 2010, año 2009-2010 si mal no recuerdo, Salo quiebra, después de, como bien dije, muchas malas decisiones. Sin embargo, el staff que estaba encargado de mitos y leyendas en esos años, ilustradores, ¿no es cierto? Y otros sin fin de personajillos por ahí, los que estaban encargados de las reglas, etcétera, quedaron como con la bala pasada, pues dijeron, puta la weá, aún tenemos ideas, ¿no es cierto? Queremos seguir potenciando un TCG chileno. Recordar de que Mitos y Leyendas, como acabo de comentar, eran el TCG chileno más popular en ese momento. Y de estas cenizas, ¿no es cierto?, que quedó la quiebra de Salo, perdón, estas cenizas que quedaron ahí con estos ilustradores polulando por ahí, dando vueltas, etcétera, y no sabiendo qué chucha hacer a final de cuentas, con su idea, crearon una idea que se llamó Fénix TCG. Esto fue un TCG que duró muy poquitito, la verdad, duró solamente un año, duró una sola edición, pero también tiene un nexo bien interesante, porque como Salo quiebra, ¿no es cierto?, el 2009 o el 2010 por ahí, sale este TCG, ¿no es cierto?, el año que sigue, y a los 3 años después, en 2014, vuelve Mitos y Leyendas, con el mismo staff. Entonces fue algo bien interesante de cómo se pegaron este salto de, ok, cagó Salo, hagamos una idea propia, no resultó la idea propia, tratemos de como empresa, esta empresa después se transformó en Club, ¿no es cierto?, en Club Entertainment, trataron de ver cómo le podían comprar a Salo la licencia de Mitos y Leyendas. Y ahí vuelve el 2014 de Mitos y Leyendas con Furia y el resto de historia, como ya lo hemos conversado, que ha tenido su alto y bajo y todo el tema. O sea, pero no, básicamente Mitos y Leyendas también vuelve por así decirlo, la falla de Fénix. Fénix, tal cual. Uno lo podría decir de esa forma. De hecho, a nivel de calidad de las cartas, de hecho, las he encontrado en algunos persas en mis tantos idas, ¿no es cierto? Y es muy parecida la calidad de las cartas de Fénix a las primeras ediciones del revival de Mito y Leyendas, de Furia. Una calidad de mierda, la verdad, bueno. Entonces, me hace mucho sentido que quizás hasta usaron los mismos proveedores, bueno, para hacer la misma imprenta, ¿cachai? Y todo. Y de hecho, ves las cartas de Fénix,
y tienen los diseños de Genso, de Mauricio Herrera, de ilustradores como de Andrés Silva, íconos que fueron y que son hasta el día de hoy, de Mitos y Leyendas también. Entonces, era casi como Mitos y Leyendas, pero sin ser Mitos y Leyendas, ¿cachai? Tampoco sé cómo se juega, no lo sé. Creo que funcionaba una dinámica muy parecida con Oro, que se juega con Ambrosías, si mal no recuerdo. Aquí puedo estar equivocado. Ahí también en los comentarios nos pueden putear o nos pueden corregir o lo que sea. Y, o nos escuchan en Spotify, obviamente, y después ahí nos bombardean en redes sociales y que, oye, weón, dijiste algo malo de Fénix, weón, te voy a matar, weón. Ya, ok, será nomás. Tratado. Y, pero lo importante, como decís tú, Manolo, es que marcó este como quiebre y este como punto intermedio, de cierta forma. Y paradójicamente terminó siendo las cenizas que hizo que reviviera Mitos y Leyendas después, weón. Entonces, De hecho, el como que nombre todo- Fénix viene de metáfora de, claro, el resurgimiento de la muerte de Mito y Leyendas Gonzalo, pero que se muere de nuevo la weá, pues el Fénix Ya, no, duró weón. no sé, un rayo al Fénix 2-2 y murió Y al listo. toque la weá. Y murió el tiro, claro, tal cual. Entonces, yo creo que tiene una importancia más que nada histórica como beta, quizás, y como fase de primer acercamiento al revival posterior que tuvo Mito y Leyenda. Entonces, por eso también lo queríamos mencionar, no necesariamente porque fue un TCG que nos impactó en nuestras vidas. De hecho, en esos años yo ya estaba trabajando ya, ya estaba estudiando ya. No tenía mucho tiempo para jugar juegos de cartas, también estaba un poquitito alejado también del mundo de las ñoñerías en general. Pero siempre está ese gen adentro tuyo, pues, bueno, y que está como latente, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, años después, y eso lo podemos contar en otro episodio también, cuando empezamos de nuevo a jugar cartas. Porque nosotros nos pegamos un lapso de tiempo más o menos grande, yo creo que unos 4 o 5 años. 5 quizás. años. Exacto, 5 Más años. o menos. Sí, más o menos, que no De- sé, pues entraste a estudiar y que te empezaste no te, a ir a carretear, ¿cachai? Eso La mismo te weá, iba a y decir. De hecho, yo no conozco Fénix y no conozco nada de lo que salió del 2010 al 2015 porque conocí la vida social, pues, weón. En la Claro, U conocí, weón, la Báltica de 500 pesos en República, ¿cachai? Iba a Claro. carretear los carretes mechones, weón, no sé, pues, weón, con los compañeros de la U. Era como la vida del adulto joven, ¿cachai? Que tuvieron todos quizás. Obviamente quizás algunos estuvieron más ligados a los juegos, pero nosotros nos perdimos un poquito esos 5 años. Yo no tuve Nos pegamos ¿cómo se llama? La dicha de conocer a Fénix TCG. Yo me acuerdo que veía el producto y no me llamaba la atención. Decía así como, no, como que No, bueno, no lo compraría, estamos- weón. No. No, tampoco. No, y de hecho, a nivel de precio, era como precio de TCG chileno. O sea, era mucho más económico que Magic, ¿no es cierto? Era mucho más económico que Pokémon, etc. Sin embargo, en esos años, y hasta el día de hoy de cierta forma, quizás no tanto porque Mito de Leyendas igual está un poquitito más caro, pero el Mito de Leyendas actual, ¿no es cierto? Pero en esos años el precio te seteaba al tiro una calidad, era de inmediato, y era muy patente en los juegos de cartas. O sea, teníamos lo que hablamos un ratito atrás de Tierras Mágicas, que el sobre valía 100 pesos. Bueno, o sea, no iba a esperar algo de buena calidad a nivel de producto, ¿no es cierto? Y acá era algo más o menos parecido, era un juego barato, entonces. Y también, bueno, se mezcló con un montón de cosas de mala distribución, no tuvo una masa crítica de jugadores que se necesitaba como para que esta cuestión sobreviviera. No hubo ningún soporte por lanzamiento, no había torneos, no había ninguna weá, entonces fue como alguien que dijo, bueno, tengo una idea a la raja, ya bacán, hagámosla. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tenía la idea, no tenía cómo hacer para perdurar la weá en el tiempo, pues, weón, ¿cachai? Entonces fue como su One Hit Wonder a final de cuentas, fue Claro. su canción de Rick Astley a final de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, pero igual queríamos comentarlo porque creo que marca su origen, ¿no es cierto? Su origen y muerte, ¿no es cierto? Para lo que fue posteriormente, como bien comentábamos, el revival de Mitos y Leyendas. Me gustaría, Manuel, que fuéramos al siguiente, que probablemente nos vamos a dar ahí me voy a alargar un poquitito más con este, Dale, pero me nomás. gustaría que tocaran el que sigue. O si quieres, tocamos el tiro este nomás. De una. No, dale. Démosle con Humankind, no, si el otro también es cortito. Es cortito, perfecto, sí. Aquí mi amigo Manuel lo acaba de comentar, ¿no es cierto? Humankind TCG también chileno, también de parte de Salo, que tiene un lugar súper especial en mi corazón, la verdad. Y voy a contar un poquitito de cómo conocí esta wea del juego, porque yo lo conocí cuando se lanzó. Yo estaba en primero medio, tenía 14 años cuando se lanzó. En ese tiempo Mito estaba Salo con su expansión, ¿no es cierto? Así al máximo de tratar de alcanzar nuevos jugadores, alcanzar también nuevos nichos que no estaba explotando, ¿no es cierto? La verdad, Salo tomó hartas decisiones correctas en ese tiempo, esta quizás no fue una de ellas, y crearon Humankind, ¿no es cierto? Que era un juego que era, la verdad, bastante particular a nivel estético. Para los que no están familiarizados con este juego, que ahora obviamente si está en este episodio, que es de TCGs muertos, es porque está muerto, por desgracia. Sin embargo, tenía mucho potencial, creo yo. Yo creo que hay una mezcla de hartas malas decisiones de la empresa detrás, ¿no es cierto? Del potencial revival, que después el revival que quiso tener y que después no funcionó. También tuvo hartos problemas ahí, pero
Lo más importante aquí es que el juego tocaba como una tecla bien, bien interesante, que quedaba como el que buscaba quizá algo un poquitito más elevado a nivel de lore y de estética también, de lo que hacía Mito y Leyenda. Porque si tú jugabas Mito y Leyenda, te podías esperar, no sé, si era de la mitología nórdica, iba a haber una carta de Thor, iba a haber un Odín, iba a haber una carta del Naglfar, no sé, algunos bárbaros más o menos. Era como algo como estándar. En cambio, esta cuestión no, eran solamente ediciones, eran cartas originales, eran ideas frescas e ideas nuevas, desde cero. No había nada preconcebido. Si bien el juego como tal y el lore bebía mucho de lo que eran los X-Men, de cierta forma, estos personajes como que tenían habilidades ocultas de cierta forma y que combatían como a las fuerzas del mal, entre comillas también. Pero este TCG, como bien decía, tenía una estética muy particular que a los que nos están escuchando les recomiendo que vayan y googleen la carta que sea, pongan Humankind TCG y se van a dar cuenta al tiro cómo es la estética. Era una estética bien sucia, como con trazos bien marcados. De hecho, el ilustrador y el creador principal de este TCG y el creador de esa estética es el perro Lantadilla, o Sergio Lantadilla, los que lo conocen, los que han conversado con él, podrán dar fe de ello, de que un cabro ya no hay, porque ahora ya está bien viejo Lanta, pero muy buena onda. De hecho, yo le mandé algunos mensajes un tiempo atrás también, como preguntándole a de Humankind, me las contestó hasta por audio, así que súper bacán. Y él fue el que creó la estética, a final de cuentas. Más que el que creó, sino que el que impulsó. Dijo, yo creo que este juego, que es como medio urbano, tiene una estética como distinta a lo mitológico, tiene una dinámica distinta a lo fantástico, como lo que hacía Magic. No son criaturas ni monstruos como Pokémon tampoco. Es una estética más urbana, ¿no es cierto? Como mucho más aterrizada de cierta forma. Yo, de hecho, como en las calles y todo el tema. Entonces, eso era bien único. De hecho, disculpa el paréntesis, pero me gusta porque este juego, Humankind, fue como adelantado a su época. Yo encuentro que la muerte de Humankind es como un poquito injusta. Porque sí, la propuesta era súper, ¿cómo se llama?, ambiciosa, de agarrar un público que no están agarrando, como tú bien mencionaste, porque la estética era muy cyberpunk. Después, hace un par de años atrás, en la pandemia, estuvimos todos vueltos locos con Cyberpunk 2077 y con la serie de Netflix y la weá del Cyberpunk y todo el lado. Y Humankind abordaba eso, a la oscuridad, una oscuridad muy parecida a lo que era como de Spawn, pero con temática Cyberpunk, que daba un ambiente súper como lúgubre. Me gustaba mucho de Humankind, ¿cachai? Era bien bacán. No, y además lo que decías tú, o sea, la estética del juego, y como bien comentaron al principio, era única, era con estos trazados sucios, como ya había dicho, y que también el lore que existía detrás, que era de José Luis Flores, si no recuerdo, que es el escritor que también está encargado de Mito y Leyenda. No estaré equivocado en el nombre, pero ahí los que saben bien me pueden corregir también. Él fue uno de los artífices del lore completo de esta cuestión, porque el lore en este juego era tremendamente importante. De partida el juego está separado en facciones, colores, como más o menos lo que funciona en Magic. Habían 4, y cada uno representaba como valores muy marcados, y en su estrategia y en las cartas que se jugaba de cada uno de esos colores se indicaban, ¿no es cierto? O sea, se notaba. Estaba la Acracia, que era el color amarillo, que eran como puros punkies, ¿cachai? Eran como gente rebelde, eran como los que no seguían las reglas, ¿no es cierto? Eran como los que iban a confrontar en vez de recibir nomás y ser pacientes, ¿cachai? Estaba la Quimera, que era el color azul, que eran como un poquitito... Querían la luz, buscaban el orden, ¿no es cierto? Pero lo hacían a través como del pacifismo, de conversar, ¿cachai? Pero se ve que llegar a la violencia lo hacían también igual, ¿no es cierto? Eran muy parecidos a las Acracias, pero tenían este símil, ¿no es cierto? Y después ya están como la contraparte, y después voy a dar un detallito extra también de estas 4 facciones. Estaban las otras 2, que eran los abismales, que eran los seres del abismo, que eran el color verde. Eran como monstruos, ¿cachai? Eran como criaturas como más feas, ¿no es cierto? Eran como algunas como criaturas como de unos pozos del infierno, ¿cachai? Y que representan como la entropía, que es lo que al final de cuentas algún día nos va a terminar eliminándonos a todos, bueno, pero... y después, y finalmente, ¿qué no puede faltar en estos mundos distópicos donde los cyberpunk como que se mezcla y se entremezcla con la sociedad? Las corporaciones. Y había una facción que era la corporación, que era el color rojo. Cada una de estas facciones, ¿no es cierto?, representaba 2 esferas, que eran dentro del lore de esta web, ¿cachai? Estaban las esferas eran 4 esferas, que eran el orden, el caos, la luz y la oscuridad. Y cada una de cada una de estas facciones tenía 2. Y por eso se complementaban perfectamente unas con otras, o en parte se complementan con una con otra, ¿no es cierto? El abismo, por ejemplo, era caos y oscuridad. La corporación era caos y orden.
Entonces compartían el caos. Los dos buscaban ordenar, los dos buscaban la destrucción del mundo, la corporación controlando obviamente todo lo que hacía la gente y las cosas que pensaban, pero tenía que ser ordenado. Y los otros decían, sí, queremos caos, que quede la zorra, pero matarlo a todos, bueno, ¿cachai? Y a su vez, ¿no es cierto?, las otras dos facciones, que era la Quimera y la Cracia, ¿no es cierto?, compartían la luz y el orden de formas diferentes, ¿cachai? Luz y el orden, la Quimera, si mal no recuerdo, y la luz y el caos, que representaba a Cracia, ¿no es cierto? Que luz era lo más importante para ellos porque tenían que ser un aporte para la humanidad, ¿no? Pero tenían que dejar la cagada si es que fuera necesario, pues, bueno, nada, anarquismo, nihilismo y volar. Toda la weá. Entonces, por eso yo creo que qué profundo la weá la raja, weón. La weá era la raja, la verdad. Yo creo que todo este largo exordio que te acabo de comentar de esta cuestión fue también uno de sus principales problemas, weón. Porque como bien decía en un principio, este juego trató de hacer como un gap entre lo que era Mito y Leyendas, que era un juego a nivel de estética y a nivel de lore inexistente, porque dependía de la mitología en cuestión, ¿no es cierto? Y tenías después los otros saltos a TCG más avanzados a nivel de estética y a nivel de lore también, como era Magic en esos años, ¿cierto? En esos años Magic está en su peak de creatividad y ahora con puras colaboraciones en Magic. Pues, claro, los caminantes planos, el tema de la historia de Chandra y Ace, de un montón de cosas. Se fue a la mierda toda la historia de los hermanos Ursa y toda esta weá, claro. Para los más boomers que somos el fan de eso, ¿cachai? Pero ahí me estoy yendo por la tangente. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas que tuvo este TCG, perdón, y que fue su posterior muerte, perdón, fue precisamente eso, que era muy lore-centric, era demasiado focalizado en el lore. Y si es que no estabas metido, ponte tú entendiendo las cartas, que también había hasta unos libros, que de hecho Salo los lanzó 4 libros también. Si no leías, ponte tú los manuales o las cartas que indicaban alguna fecha, por ejemplo, perdí ahí un poquitito. Entonces era como raro meterse como en la historia. Eso fue lo primero. Lo segundo, que también, ¿por qué murió esta cuestión? Desde mi perspectiva también, fue el tema del precio. Porque en los años donde se lanzó esta cuestión, se lanzó más caro que Mito y Leyenda. Mito y Leyenda en esos años el sobre costaba $6.50, acá los sobres de Humankind costaban $1.000. Era un aumento de $350. Era un sobre y medio, pues, bueno. Sí, tal cual, dolía. Y mira, si mal no recuerdo, eran 1.000 o 1.500. Aquí puedo estar equivocado, pero de que era más caro que Mito y Leyenda, eso era un hecho. Y eso mismo también pasó con los decks, que los decks también eran más caros. 5 lucas, 6 lucas, ¿no? Algo así. Sí, le costaban unas 4 lucas, 5 lucas, y los de Mito costaban como 3.500. 3.500 valían los de Mito. Claro, era como un... Entonces, ahí yo pienso, aquí esta gente, puta, la pensó como las huevas, porque se quería impulsar un juego nuevo, ¿cachai? En esos años, el que jugaba Mito y Leyenda porque era barato, porque era asequible, ¿cachai? No le alcanzaba a jugar Magic, no le alcanzaba a jugar Pokémon u otros, o Yu-Gi-Oh! También, que eran más caros. Entonces, jugaba Magic, Mito porque era barato. Y acá le está lanzando un TCG nuevo, también por Salo, viene con el sello de Salo. Y esto me hicieron Mito, la agua debe ser la raja, ¿cachai? No sé. Y la agua es más cara de sentir, puta, bueno, yo juego Mito porque es barato, pues, bueno, yo no quiero pagar más plata por no, pero es que yo creo que el objetivo de Salo no era alcanzar el mismo nicho, porque ya estaban bien abastecidos con lo que le estaban entregando Mito y Leyenda. Yo creo que querían atacarle en las piernas a Magic. Lo más probable es que era un ataque a Magic que era como, mira, te ofrezco algo que es Lord Center, que es bacán, con buena estética, pero un poco más barato de lo que tú estás consumiendo. Vente para acá, ¿cachai? Yo creo que ese fue el objetivo más o menos de marketing por Salo. Sí, y de hecho ahí tocaste un punto súper importante también, y vuelvo también con un comentario que hice al inicio del episodio, que el jugador de Magic es por lejos uno de los buenos más elitistas que puede existir, bueno. Sí. O sea, alguien que difícilmente va a estar probando otra hueá nueva y dedicarle tiempo, ¿cachai? Porque siempre va a ser la comparación obvia. Ojo, que no lo tomamos como un término peyorativo. En realidad, si vos querís jugar Magic y es lo que te gusta la raja, nosotros también tuvimos nuestro tiempo que solamente jugábamos Magic y ya está, weón, porque no había comparación con nada, ¿cachai? No, pero de que el público, la naturaleza es así, lo es, ¿cachai? Y ese es el punto clave, ¿no es cierto? Donde el que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a jugar un juego muy sólido como es Magic a nivel de reglas, las comparaciones siempre van a ser obvias, ¿no es cierto? Y ese es el punto que tenía Humankind, que trataba de apelar a un jugador más avanzado que el de Mito y Leyenda a nivel de reglas, porque las reglas de Mito y Leyenda son bien básicas en comparación a otros juegos, ¿no es cierto? Y Humankind quedaba como entre medio. Entonces no era lo suficientemente complejo como para que alguien de Magic dijera, esta weá me desafía la cabeza como para hacer una weá pulenta. Y era más compleja que lo que era Mito. Entonces que jugaba Mito decían, no, estamos muy complicados. Entonces también ese era otro pero, ¿no es cierto? Que uno, era más caro, como bien dije, que podría haber sido un problema o no. Vamos a asumir de que no lo sé. Esta estética también, que a algunos no les gustaba, derechamente. A mí me encantaba, la verdad, porque era única, man. No había nada parecido en el mercado, la verdad. A mí me encantaba la estética como media urbana, media sucia, ¿cachai? Donde los monos eran, no sé, pues, la corporación eran puros robots, ¿cachai? Como con cables, bueno, porque era un cerebro que estaba conectado a la máquina, bueno, una locura la weá.
Y este tema también que acabo de comentar, ¿no es cierto?, de este como punto medio, ¿no es cierto? Quedaron entre mitos y leyendas, ¿no es cierto? Y lo que después fue posteriormente, después lo que era Magic en esos años también. Sí. Entonces, y pasó también algo interesante porque este TCG no duró mucho, duró menos de 2 años, de hecho. Lanzaron solamente 4 ediciones en la era de Salo, que yo conocí este juego de cuea, weón, porque yo estaba en el colegio, estaba ya en tercero medio, cuarto medio, y con unos amigos estos buenos dijeron, bueno, queremos queremos jugar algún juego de cartas, podemos jugar Pokémon, Magic, no sé, alguna wea. Y estos buenos yo les dije, ya tomen, me acuerdo que estos buenos fueron a comprar, yo ese día no podía ir con ellos. Y estos buenos fueron al Mall Tobalaba a comprar cartas, lo que fuera. Entonces, estos buenos fueron, y yo les pasé plata, le dije, ¿cuánto más tenéis 5 lucas? Cómprame un mazo de lo que sea. Yo me adecuo a lo que jueguen ustedes, pues bueno, una wea así, lo que alcance, ¿cachai? O unos sobres, no armo una wea con eso, da lo mismo. Y de vuelta estos weones al otro día, o a la semana que viene, una cosa así, llegan con un kilo de mierda, weón. Y eran estas weas, weón. Era Humankind. Y que claro, en ese tiempo, cuando ya Salo estaba. Esas eran las señales que estaba dando Salo de que se iban a ir a la quiebra. Ojo, Sí. los sobres de Humankind costaban 150 pesos. Ah, Nada, weón. Entonces llegaron con un montón de weas, llegaron con mazos, con sus protectores, weón. Los protectores les salieron más caros que las cartas, weón. Entonces, imagínate. Entonces llegaron con un montón de mierda. Y yo dije, ¿qué es esta weá, Humankind? Y yo me acordé y dije, esta weá yo ya la había visto. Y es porque yo en primero medio lo jugué por primera vez, cuando sí. salió. Y no me gustó, weón, cuando lo jugué en primero medio. No me gustó para nada, weón. Me acordé súper fome, no entendí la dinámica porque yo no conocía Magic en ese tiempo. Sí. ¿Cachai? Y me pasó este gap que te decía yo, porque decía, esta weá es como más compleja que Mito, weón. No la entiendo, weón, y la weá. Después, cuando jugué Magic, obviamente entendí mucho mejor la weá, obviamente. Y adelantándonos un poquitito en el tiempo, entonces, llegamos a esta vez que llegaron mis compañeros del colegio con un cerro de mierda de esta, de un montón de cartas, porque era muy barato, pues, bueno. Un amigo se gastó 15 lucas en cartas y tenía así, pero Todo. cajas y cajas y cajas, Claro. de todo, pues, bueno, ¿cachai? Y era abrir sobre así, porque sí, a ver, así, esta es del color que quiero, y así. Y de poquitito fuimos investigando de esta cuestión, ¿cachai? Yo empecé a cachar que había una comunidad muy pequeña de Humankind, pero muy fiel, que se juntaban en el Mall Plaza Vespucio. En el extinto Food Garden que estaba habilitado como para jugar cartas, ¿no es cierto? Para nosotros, porque había una mesa al fondo, ¿cachai? De nadie las pescaba, entonces nosotros nos poníamos a jugar. Ahora sí ya no existe mucho, porque hay como unas terracitas más bonitas ahí en el Mall Vespucio, pero filo. Y íbamos a jugar a este mall, ¿no es cierto? Y jugábamos estas cartitas y toda la guay. Y la verdad me encantaba este juego, me encantó, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Estaba bien activo en la comunidad de nicho que había, pero tenía fecha de vencimiento, ¿cachai? Sí. Y lo más triste de esta cuestión, obviamente, después de este apetito voraz que tuve en ese tiempo de Humankind, que me encantaba, la verdad, como bien ya lo han notado. De hecho, como decías tú con Raw Deal, para mí Humankind está en mi top 3 de TCG favoritos. O sea, Mira ahí. tú. Así es, si no es el tercero, el segundo, probablemente. A nivel de, sí, quizás el segundo, probablemente. Que a nivel de mecánica, de dinámica, de juego, es espectacular. No sé si es tan único a nivel de reglas, ¿eh? Ojo. Se voy a tocar muy por encimita, pero bebe mucho de Magic. Existe algo parecido a la pila, que se llaman acciones acá. El combate es diferente también. No sé, una cosa muy, muy particular, pero otro día lo podemos conversar Pero más claro. en persona. Pero el punto que yo creo que fue más triste de toda esta cuestión, ¿no es cierto? Porque tal cual como volvió Mitos y Leyendas, había una vocal comunidad muy pequeñita que decía, ya, pues, si volvió Mito y Leyenda, ¿por qué no vuelve Humankind? Pues, bueno, yo estaba también así. De hecho, yo leí algunos comentarios de eso en redes sociales en algún momento. Había gente que era acérrima de Humankind, sí, sí, porque lo que te decía yo, que eran gente que consumía el lore de esta guay, que le interesaba y lo encontraba muy interesante también. Entonces, y llamativo y diferente, en fin. Y pasó algo bien triste, ¿no es cierto? Que cuando vuelve Mitos y Leyendas, empiezan todos estos comentarios y un día anuncian de que, bueno, vuelve Humankind. Y yo no lo voy a creer, pues, bueno. Y dije, guau, la raja, weón. La raja, weón. La raja, weón. Ahora trabajo, tengo plata, puedo comprarme las cartas que quiera, weón. Va a volver con todo, pues, weón. Y por desgracia, el año que volvió fue el año de la pandemia. Por desgracia. Sí, bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que en ese año, cuando se lanza un juego de cartas que vive y muere en el físico, y lo lanzas en ese año, ¿cachai? Es desastre, pues, weón. Es un desastre. Entonces se lanzó una edición nueva. Primero que todos hicieron reprints de todas las ediciones anteriores, ¿no es cierto? Para que los jugadores tuvieran como acceso a todas las cartas que se jugaban en ese tiempo, con calidad un poquitito mejor. Las redacciones están de la mierda, la verdad, porque aquí nuevamente las prácticas que hacían, que tenía Salo en ese tiempo de redacciones mal escritas y cosas así, se repitió aquí también. No hicieron muchos cambios, la verdad. Yo creo que eso también da para largo para conversarlo. Pero lo más terrible, ¿no es cierto?, fue que esta edición nueva se lanza en pandemia, que era una edición completamente nueva en un TCG que había estado dormido durante años. Y que nuevamente la comunidad que lo esperaba fue muy feliz, muy contenta, ¿no es cierto? Pero como se lanzó en un momento muy complicado,
no se le pudo dar el empuje que se necesitaba y nuevamente vino a tener los mismos vicios que tenía antes, ¿no es cierto? Los mismos. En este punto medio, intermedio, ¿no es cierto?, entre Magic y Mito y Leyenda, ¿no es cierto?, entre otros. Ahora el escenario era totalmente diferente a nivel de juegos de cartas también. Hay tanta variedad y tantas opciones, weón. Sí, porque digitales casarte también, con ese... Sí, y es difícil pensar en esta cuestión. Piensa de que el que se casa con un TCG hace un commitment. Dice, yo voy a jugar esta weá y si me sobra algo de tiempo quizás juegue otro. Claro. Pero probablemente me voy a dedicar a uno. Y punto, ¿cachai? En tu caso, frente a tú, es Pokémon. Sí, te dedicas a eso. Ese es tu main, ¿cachai? Puedes reunir de repente con nosotros, Magic si es que sale por ahí, ¿cachai? no Pero tengo, tu main tengo es también Lorcana, un poquito más abajo, Lorcana pero también. Pokémon, Lorcana y después los demás, ¿cachai? Si me sobra un Pero poco todo después... lo demás, claro, entonces para muchos el commitment que tienes que darle es a uno y quizás un dos o tres más, bueno, y sería, ¿cachai? Pero no más que eso. Entonces, acá pasó por desgracia este tema, como bien acabo de comentar, de que muchos vicios que tenía el juego anterior cuando estaba en Salo se repitieron. mantuvieron, pues se repitieron exactamente. Se lanzó en pandemia y también yo creo que estaba como destinado a morir, weón. Por desgracia, es su artista, bueno, porque yo creo que tenía un montón de potencial y es destinado a morir por esto que comenta de este como punto medio que quedaba. Es que igual yo creo que fue también tiene un poco de culpa y me quiero unir en este como enunciado, pero que yo creo que es culpa de la gente también, que no de nosotros como sociedad, porque a veces como nos perdemos de buenas oportunidades por no darle la oportunidad, valga la redundancia, a cosas que se lo merecen, ¿cachai? Es como lo que le estaba diciendo de Raw Deal, como si no lo probaron cuando eran chicos, dense la oportunidad de jugar porque lo van a pasar bien, ¿cachai? Yo creo que lo mismo me hubiese pasado con Humankind. De hecho, yo te puteaba, yo me acuerdo que yo te decía, deja de jugar esa weá, si es una mierda, ¿cachai? Pero lo más probable, ahora un poco más maduro, me doy cuenta que quizás hubiese sido un buen momento jugarlo, porque cuando le dais la oportunidad a un TCG que no has probado y te dais cuenta lo bacán que es lo que me pasó, por ejemplo, un poco con Harry Potter, que no lo mencionamos hoy día, pero también es un juego que murió por un tema de licencia, un tema de requerimientos de la compañía de las licencias que no quisieron como cumplir, etcétera, etcétera. Pero que yo vi las cartas el otro día de Harry Potter, de Wizard of the Coast, y son hermosas, weón. A mí no me gusta Harry Potter en particular, en lo personal no me gusta como franquicia, pero, weón, el juego de cartas estaba increíble, ¿cachai? Una cosa que, puta, que rico sería devolver el tiempo para poder jugarlo. Lo mismo me pasa con Humankind. De hecho, con Humankind también tenían una idea muy buena que era de un juego digital, que, si no me equivoco, se llamaba Awakenings. Así es, correcto. Exacto, correcto, que el Humankind Awakenings, de hecho, tenía un amigo que es ilustrador que estaba trabajando en los diseños de eso, que querían sacar una idea bastante buena. Hubieron comunicado en streaming en pandemia de que, tranquilos chiquillos, si esta weá la vamos a sacar, y al final le explotó la weá. Pero deja un poquito como a gusto, como un gusto amargo lo que pasó con Humankind, porque se merecía mucho más, creo yo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente, y de hecho yo creo que, como bien te decía, o sea, está en mi top 3 de TCG, top 2 probablemente siendo Magic el que creo que está en el top 1. Para los dos. No el Magic de ahora, obviamente, pero más que nada como el amor. Que sea otro, weón. Sí, es difícil que sea otro, la verdad, pero más que nada como por el amor que uno le tuvo al tiempo pasado, ¿cachai? Yo ahora Magic ya no me interesa jugarlo derechamente ahora, prefiero, no sé. Pero sigue siendo Magic, hermano. Es que es el tema, sigue siendo Magic. O sea, si lo llamamos a nivel de mecánica, a nivel de carta y toda la cosa, calidad, si nos ponemos como a hablar un pentágono de todas las cualidades que tiene, Magic la lidera, sigue liderándola, ¿cachai? Sí, o sea, es que el que lleva más tiempo, pues el original también, ¿cachai? Pero yo creo que por lo general se dice que no importa el que lo hizo primero, importa el que lo hizo mejor, pero yo creo que aquí esto, bueno, lo hicieron primero y lo hicieron mejor. Sí, son 33 años, no, 32 años. 32 años de Magic, sí, que no ha parado, weón. O sea, una estupidez. No. Oye, sí. Humankind me dio como penita, weón. Me dio como penita porque de verdad es un juego que, bueno, ahí quizás algún día saquemos algún capítulo hablando del gameplay de Humankind. Tú sabís jugar, tú tuviste cartas. Yo me acuerdo que vendiste un lote de cartas, tenéis casi todos los mazos, weón. Sí, porque como decís Tosa, era, y también como comentaron al principio, en la época de la quiebra de Salo, esta weá la compráis por el vuelto al pampo, weón. O sea, podíais así tener mazos full por 2 pesos, weón. Así, sí. Podíais tener de todo, porque era muy barato comprar. Ahí tenemos que darle algún día a jugar un poquito de Humankind. Oye, para finalizar, nos vamos con un juego también chileno que tampoco conocimos mucho. De hecho, tengo un par de datitos por acá, que es Exalinks. Es un juego que, de hecho, hablando de la tele, se publicitó en tele y también se publicitó mucho en YouTube. ¿Ya? Exalinks era un juego chileno desarrollado por Rod Games. Para los que no les calza el nombre de Rod Games, es básicamente una productora chilena
en la cual está inmerso este personaje que es Magneto. No sé si se acuerdan a la gente que veía YouTube en ese tiempo. Estaban en el boom de YouTube Chile. Había un canal que se llama el canal Random, en donde salía esta chica, la Anastasia Raccoon, ¿verdad? Y estaba Magneto, que era un loco de bigote, barbita, que hacía como estos videos graciosos, gags. Salía también esta chica que salía en Críticas QLS, ¿cómo se llama? La Anto Larraín. Un montón de personajes que eran famosos en ese tiempo de YouTube Chile. Del canal Random. Y bueno, este personaje Magneto estaba incluido en este plantel de Rod Games, que fue una producción del año 2017. Exalinks intentó salir en marzo del 2017. Se publicitó bastante en canales de YouTube, ¿verdad? En televisión. Yo me acuerdo haber visto publicidad de Exalinks, que salía como un mago de pelo blanco, decía Exalinks, solo en los kioscos, no sé cuánto. La idea de Exalinks era básicamente un mazo de 50 cartas en donde teníais como diferentes cartas, vale la redundancia, que eran los Exalinks, que eran las energías, básicamente eran como las cartas con las que pagáis los costes. Estaban los Finders, que eran los personajes. Estaban los Forces, que eran las magias, básicamente los entrenadores o los conjuros instantáneos de Magic, ¿verdad? Y los Gears, que eran los equipamientos. Entonces, a nivel de mecánica, el juego no era tan novedoso. Sin embargo, yo creo que pasó de que en el 2017 también hubo como un decaimiento de los TCG en general. De hecho, en la época de X, de Pokémon, si bien habían competencias como que se jugaba muy por debajo de lo que se juega hoy en día, ¿cachai? Magic cada día era más caro, ¿verdad? Estaba en el pick de Modern, en donde era el formato más caro, donde tenía que tener los 4 Ghosts, ¿verdad? Las 4 Liliana, las Fetchland. Entonces, claro, los TCG en ese tiempo eran muy de nicho. Entonces, cuando le presentáis algo nuevo en el 2017, cuando todo era gratuito, YouTube, ¿verdad? Como que en realidad no prendió mucho. El juego salió y se murió al toque. O sea, como que nació sin oxígeno la weá, y en realidad... No, nada. Le mando saludos a Ates, que de hecho Ates era una de las personas que trabajaba en dirección de cuando trabajé en Exoplay. Yo trabajé en televisión y Ates era una de las personas creativas de este equipo de Exalinks, que tenía hartas ambiciones. Sin embargo, creo que nació en el momento equivocado, ¿verdad? No era el momento quizás para sacar un TCG. Quizás si lo hubiesen sacado hoy día hubiese sido diferente. Quizás le faltó un poquito a nivel estético. Yo creo que la estética también estaba como muy al lote. Estaba en el mejor momento Hearthstone también, con ilustraciones mucho más llamativas, ¿verdad? Un montón de cosas que hicieron que este juego se naciera muerto, básicamente. Así que el último juego en el que íbamos a hablar era Exalinks de 2017. Y las razas eran hadas, ¿verdad? Que eran como personajes como bonitos, ¿verdad? Estaban las momias, que eran, bueno, estos monstruos. Estaban los Kaiju, que eran monstruos como más tipo Godzilla. Y los vampiros. Entonces... intentaba como también que tú te caracterizaras como una de estas como líneas de juego, ¿verdad? Donde podías ocupar más la magia o más la destrucción, el caos, pero no prendió. No prendió, tal cual, sí. Oye, mira, yo creo que esto nos alargamos un poquitito, yo creo, con la duración hoy día, pero nos da para hablar tanto, porque hay tanto en este cementerio, como dijimos en un principio, hay tanto muerto en este cementerio de juegos de cartas. Algunos por razones equivocadas, otros tristemente muertos, otros que se merecían morir, bueno, obviamente. Pero les quisimos dar a los que nos están escuchando también un momento de disfrute, escuchando nuestra experiencia con estos juegos de cartas, sobre todo porque tenemos más experiencia, ¿no es cierto? Y también algo de conocimiento inútil a final de cuentas, bueno, pero es conocimiento igual a final de cuentas, ¿ya? En esta dinámica de las ñoñerías, que es lo que nos apasiona tanto, ¿no es cierto?, que son los juegos de cartas. Y mención honrosa, obviamente, va para los dos principales, que yo creo, de los que conversamos hoy día, que es obviamente Raudil, que, como dijimos en un principio, y nos alargamos 30 minutos hablando de Raudil. Es por algo, porque es un juego muy sólido a nivel mecánico, estético una mierda, pero a nivel de mecánicas es... Oye, igual que la cara de Alan Natch sea en blanco y negro, igual la lleva, weón. Igual tiene algunos detalles que son bonitos, weón. Sí. Eso tengo que aceptarlo, weón. Eso tengo que aceptarlo. Y el segundo que comenté, que es como mi favorito de toda esta lista de TCG muertos y que tristemente haya muerto, no sé, que es Humankind. O sea, me encantaría que quizás, no sé, weón, que te invento que Konami comprara la IP y lanzara la web. Imposible. Imposible, no hay ninguna posibilidad, weón. Imposible. Oye, menciones honrosas a otros juegos que se murieron y que no tenemos mucho data. Waste Schwartz, que no sé si todavía sigue en Japón. En realidad es uno de estos típicos juegos de Bandai en donde tenéis como la zona de seguridad, ¿verdad? Bajáis monas tetonas y se pegan entre las monas tetonas, y obviamente vendía mucho
porque era un juego como de monas tetonas, pues, y quién no quiere comprar monas Obvio. tetonas que juega cartas, Obvio, ¿verdad? obvio. Ahí- Monas tetonas a nivel del mismo, weón. Sí, ahí el tema es, no sé si está muerto oficialmente o por lo menos acá no se juega mucho. Porque hubo No, un nada. Yo no he boom visto nada. en 2016, 2016 se vendía mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la tienda Chivano un tiempo. Estuve trabajando como vendedor. Y lo que más dejaba plata, si me permite el Toñito de hablar un poquito de lo que pasa en la caja, lo que más vendía era 2 hueones o 3 hueones que iban todos los días martes y compraban un case de West Schwartz. Así que era un juego que vendía bastante. Yo sé que en Japón lo más probable es que siga porque tenía IPs también súper importantes como Love Hina, un montón de animes que son bien renombrados, pero que ya no se juega mucho. Tenemos por otro lado de Bandai Vanguard, que no sé tampoco si está muerto completamente o se murió solamente de acá, pero también Vanguard se juega mucho entre el año 2014 y 2015. También otro juego de chequeo con zona de seguridad, ¿verdad? Donde tú te van pasando los daños y te vas quedando con menos vida. El Señor de los Anillos, que también fue distribuido por Salo. No sé, tú me dijiste un nombre que tenía en particular, pero que eran imágenes básicamente en las películas, weón. Sí, así es tal cual. El nombre en específico no sabemos si es que este fue el que llegó, porque el que encontramos es uno que se llama Middle Earth. No estamos seguros si es que es el que llegó a Chile. Pero también tenía compararlo con Magic, porque eran también como una dinámica más o menos parecida a nivel estético, que uno pensaría que podrían ser parecidos, ¿no es cierto? En Tierra Media, fantasía, etcétera. Pero este juego del Señor de los Anillos eran pantallazos de la película. Entonces era como medio fome, no sé. Yo me acuerdo que tenía una carta en Nazgûl que me gustaba mucho, sí. Como que me la quedé guardada por ahí de estar en la casa en Puente Alto, bueno. Pero ese otro juego, tenemos el juego de Harry Potter, que también lo mencionamos un poquito, que es un juego que también es muy bonito, weón. Es muy bonito. Tiene más la estética de lo que podría ser como un libro ilustrado de las novelas de Harry Potter, hecho por Wizard of the Coast. Sí, y esto es un tema bien interesante, que era de Wizard of the Coast, como bien dices tú, y que perdió la licencia con Warner Brothers, ¿no es cierto? Principalmente porque lo que quería hacer Warner Brothers era que quería que las cartas lucieran como los actores de las películas. Bueno, obviamente, que si tú tenías una carta de Harry Potter que fuera Daniel Radcliffe, ¿cachai? La Emma si Watson. Fuera una carta de Hermione, fuera Emma Watson, y así. Y Wizard of the Coast dijo, no, pues mi weá tiene una estética única, porque emula a las portadas de los libros, por ejemplo. Grande Wizard of the Coast, hermano, weón, hace todo bien esa empresa, weón. Sí. Pokémon, cuando lo tenía Wizard of the Coast, era espectacularmente bellísimo, weón. Las cartas de Harry Potter eran bonitas. Lo mismo con Magic, devuélvame el Magic de antes de Habro, hermano, weón, era una weá impecable, weón. De verdad, ahí menciona a Wizard of the Coast también por ser una empresa más seria que la mierda para todo lo que hace, weón. Sí, bueno, sí, yo creo que nuestro nexo, nuestro amor, de cierta forma, que tenemos por el original, por Magic, ¿no es cierto?, se remonta a ese tiempo, a ese Wizard, no el de ahora, porque el de ahora, la verdad, a mí no me gusta para nada, pues, bueno, no me gusta en lo absoluto, pero bueno, ahí nos vamos a ir por la tangente también. No sé si tienes algún otro TCG de los tantos que tenemos, porque si que hablamos de TCG japoneses muertos, pues, tenemos para hablar 2 años, bueno. Tenemos un cadáver que también está con patas por ahí avanzando, que se llama Union Arena, que tiene solamente distribución en Japón. Prometió que iba a vender bastante acá en Chile, pero no prendió mucho al parecer, porque no he visto tampoco que hagan finals ni regionals por parte de Bandai. Entonces yo creo que la distribución se quedó en Japón, porque tienen también IP importantísima, desde Evangelion hasta Kimetsu no Yaiba. Entonces es imposible que le vaya mal, pero en Japón. Acá por lo menos es un cadáver con patas. Pero bueno, hay un montón de cosas de las que podemos hablar, chiquillos. Si es que nos faltó alguna cosa, por favor déjenla en los comentarios en YouTube. Si están en Spotify, los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube. Después ahí va a ser básicamente los uploads van a ser en Bacon Strips por acá en el canal mío de cartita. Y nada, pues déjenos sus comentarios, por favor. Lo más importante de nosotros es poder después abrir este video en algún momento y poder leer toda su experiencia, y los vamos a leer uno por uno, créanme, porque la idea principal de este proyecto de Heavily Played es básicamente compartir lo que nos gusta, que son los TCG, y que ustedes puedan compartir con nosotros también lo que les gusta. Así que con esas palabras yo creo que nos estamos terminando. 1h30 nos tiramos hoy día. Era importante hablar un poquito más, pero yo creo que valió la pena. ¿Cómo te sentiste tú con el capítulo? Perfecto, la verdad, Manolo. O sea, yo creo que, como dije en un principio, este tema de los TCGs muertos da para hablar tanto, weón. Y es muy interesante entender la historia que existe de esta cuestión, ¿cachai? Porque uno siempre habla de los éxitos, ¿no es cierto? Pero rara vez habla de los fracasos, weón.
Y más aún en este caso donde tenemos tantos, y tenemos algunos locales, como fue el caso de Humankind. La mayoría de los que hablamos hoy día eran locales, pues, weón. Eran locales, weón, puta, sí, dio esa coincidencia, weón. Oye, Así, weón. deberíamos investigar para una parte 2, como los Claro. caídos quizás de Colombia, de Perú, de Argentina. Deben haber alguna weá por ahí por Bueno, allá, deben weón. haber, weón. Deben haber. Yo en Loser Power me acuerdo que vi era como un artículo de la extinta página Loser Power. Era un artículo sobre el álbum que tenían en Ecuador de los Caballeros del Zodiaco. Y era una weá, pero de la maraca, hermano. Porque no tenían la licencia probablemente. Entonces hicieron la weá ellos como por la suya, como sacando así recortes. Era una weá de la mierda, weón. Versus acá que en Salo teníamos la licencia oficial. Pues, entonces Sí, teníamos los dibujos igual más bonitos. Pues, bueno. Entonces era una weá que era como, no sé, como su versión deforme, ¿cachai? Su versión bootleg. Era un bootleg del bootleg. Era una weá muy mierda, weón. Entonces, bueno, en fin. Pero nada, como te decía, la verdad me sentí bien conversando sobre este tema, tal cual como decías tú, o sea, le damos también el espacio a los que nos estén escuchando, tanto en Spotify como en YouTube. Déjenos comentarios también, dennos su feedback, siempre va a ser bienvenido también. Si es que quieren putearnos, háganlo también, con respeto obviamente. Y, ¿Cómo te van a putear con también, respeto, weón? ¿Cómo te van a putear con respeto, weón? Te tienen que putear y punto nomás, weón. Chao. Ojalá te maten, con cariño. Concha tu madre. Con eso me quedo feliz, weón. Con eso me quedo contento, weón. Y nada, pues les dejamos también el espacio abierto, como bien acabo de comentar, a que nos den sus experiencias también con todo este mundo de los TCG muertos. ¿Jugaron Humankind? ¿Fueron de los 3 weones que jugaron Exalink? ¿Fueron de los que comían chicles todas las mañanas, weón, para tener todas las cartas de tierras mágicas, weón? Estaría súper bueno que nos contaran. Oye, termina con el spoiler del capítulo 3, pues, weón. Ah, ya, pues perfecto. Dejemos los sí. spoilers para que sea más entretenido, pues, weón. Sí, pues, así es. Bueno, yo creo que ya se sospecha más o menos de qué es lo que vamos a conversar, pero el próximo tema, en nuestro próximo episodio, es el padre, el dios, al final de cuentas. Magic the Gathering, el génesis de la fantasía en el mundo de las cartas intercambiables. Hablar del número 1 de los juegos de cartas, el que inició toda esta weá. Pulento, weón. Así que Así para es. los amantes de Magic, o si no saben tanto de Magic, weón, vean el capítulo número 3, o escúchenlo en realidad, más que nada, escuchen el capítulo 3, porque nuestras caras son horrendas, los que están en Spotify tienen, weón, la bendición de Se no vernos, salvan, weón. Así que nada, los dejamos invitados para que sigan este proyecto llamado Heavily Played. Con nosotros Exhumed, Bacon Strips, que tengan una buena jornada. Y nos vemos en el capítulo próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.